tenemos fecha, 1, 2, objetivo. ¿Sí? Porque listo, entonces tú llegas y le presentas las actas al funcionario, y el funcionario lee y la coge y dice, bueno, pero esto no tiene ningún objetivo. Y entonces usted dice, claro, pues no hay un objetivo, ¿cierto? Entonces tiene que decir a qué nos vamos a reunir nosotros, ¿cierto? Entonces, el día de hoy tenemos un objetivo, tú me decías, completar los soportes que se están, eso tiene un nombre bonito. Entonces sería diligenciamiento de soportes, ese sería uno de los primeros procesos que se realizaría, ¿cierto? Diligenciamiento de soportes que dan fe de la atención integral de los beneficiarios, ¿cierto? ¿Cómo son? Entonces colocan que son RAN, y lo otro que me dijeron que fue el seguimiento a la planeación, RAN, seguimiento a la planeación, el diligenciamiento de las fichas de caracterización que no estén completas o que falten. Y eso es en lo que tiene que ver con los soportes de atención integral, ¿cierto? Ese sería como uno de las primeras cosas que iríamos a hacer hoy, ¿cierto? Pero ya planteamos el objetivo general, ¿no? ¿No es cierto? No hemos dicho el objetivo general, estamos hablando de los objetivos específicos. Pero el objetivo general entonces en este caso sería adelantar seguimiento a la atención de los beneficiarios, y si adelantamos seguimiento, entonces al mismo tiempo eso tiene que servir para algo, que sería ¿qué? Me parece que el objetivo general tiene un ¿qué? Tiene un ¿cómo? Y tiene un ¿para qué? ¿Cierto? Entonces, adelantar seguimiento a la atención de los beneficiarios. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del diligenciamiento de soportes pendientes y de atención para, ¿y cuál sería para? Para el beneficio de la atención y nos falta el para. Sí, ya decimos que hicimos una, ¿cómo arrancamos con nuestro objetivo? adelantar el seguimiento de la atención de los beneficiarios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Completando soportes, que fue lo otro que dijimos, que es el cómo, ¿cierto? Y eso significa, y eso es para garantizar la atención integral de los beneficiarios de la política de Estado 0 a 100. Parece un título de tesis, pero bueno. Y la idea es pues que se guíen así por eso y que vayan variando, que de pronto no vaya a quedar el mismo para todos. Siempre debe quedarnos el qué, el cómo y el para qué. ¿Cierto? Esto lo van a poder repasar muchas veces, pueden ver el video después con más calmita. ¡Ay! ¿Cómo fue que dijo Fabio? Venga, miramos el video. Y ahí está, ¿cierto? Y ustedes van repasando otra vez. Entonces ya no tenemos que pronto empezar. ¿Cómo fue que dijo? Ay, venga, mira, usted escuchó. Ay, venga, ¿qué fue lo que usted escribió? Venga, muéstrame sus apuntes. No, el cuaderno se me perdió. El cuaderno yo se lo dejé a Perro y para que se la tarea. Puede pasar. Entonces, ahí ya nos va quedando para que puedan repasar. Bien, ya tenemos un objetivo, ¿cierto? Y entonces, como ya tenemos un objetivo, ahora nos queda adelantar o desarrollar ese objetivo, ¿cierto? Y entonces, ya es cuando viene el tema de la revisión que ustedes estaban haciendo, ¿cierto? Que era coger las ranas que tenían, verificar, lo otro que estaban haciendo era el seguimiento de la planeación, ¿sí? Bueno, listo, pasemos al seguimiento de la planeación, no me voy a detener en RAN. Creo que la RAN es de la diaria a la presencia, no hay mucho volteo con la RAN. Entonces pasemos al seguimiento de la planeación. Este mes que estamos trabajando. Incentivamos frutas y verduras, ¿listo? Frutas y verduras durante todo abril. Comportamientos. Normas de cortesía. Normas de cortesía. Digamos, las temáticas principales que trabajamos para la escuela. Normas de cortesía. Normas de cortesía y bueno, el mío era seguimiento de marzo, lo de frutas y verduras, y continué con normas de cortesía. Ok.
¿Por qué escogimos? ¿Qué hay para mayo? Pregunta. ¿Qué tema hay para mayo? No es el primero. No lo hemos impreso. ¿Qué fue lo que- Es que eso lo hicimos en Semana Santa. ¿Lo tienes en alguna memoria o alguna cosa? ¿Lo podemos ver? Memoria, sí. Ah, bueno. Veamos a ver qué salió. Yo tengo algunos grupos de alimentación, tengo frutas y que es lácteos que vienen para mayo. Eso es lo que tengo. Los lácteos, eso es que. Cereal, o sea, estoy viendo todos los El tren de los grupos, alimentos, sí, los los alimentarios. grupos que es. ¿Cómo es? No es el tren, sino es el plato saludable. ¿Ya no bajaron de tren? Se lo Sí. bajaron, ¿Sí? o sea, ¿Ya ya no no es es el el plato, ahora es Plato saludable. ya no es el tren de los, está out. sino platos saludables. Pucha, ¿qué estamos haciendo? Yo veo uno aquí pensando en el tren de los alimentos. No, estamos mal, estamos mal. Siempre el tren ya pasaron de moda, ¿no? Ya es Metrolínea. Dos veces el Metrolínea de los alimentos. O la Cotrans de los alimentos. Sí, la Cotrans. Nos falta el nombre de. Es que toca cambiar, sí, ¿de qué? Nos falta uno. Nos faltan Karen. dos. Hay que cambiarlo de Karen. Nos falta otro. ¿Qué? Ah, No, 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 no. Del hogar, del hogar. Los que están en el hogar. por eso cambiar a Karen y está libre. Porque doña Edith, sí. Ay, sí. Doña Victoria, ¿por qué no se cocinan solos? Sí, ha perdido el celular y por eso no lo anotan ahí. Sí, yo decía, ¿qué pasó? Perdió el celular, Eso es discriminación. Sí, me parece terrible. No. Ay, sí, falta el de sí. Esa es la promoción de 2014. sí, es que tenemos allá las tratos, pero no es plata para irnos a Con la casa. mano. El año pasado. Sí, el año pasado, el año pasado. ¿Y por qué las todas son diferentes? Como son alquiladas, Sí. Ah, ya. Pensé que la gente tenía las todas. ¿cuál era? Bueno, Pero cuando era los cuatro, la primera semana. La de la próxima semana. por semana no, por el mes, pero nosotros imprimimos, porque es que a nosotros nos queda fácil hacerlo para el mes. Y sí, nos Y sentamos y imprimimiento se semanal. hace una vez. Bueno, fortalecer hábitos este mes de mayo Vale. sigue fortalecer hábitos alimenticios en los niños y niñas reconociendo los alimentos y la clasificación. Listo. ¿Qué hicimos en marzo? ¿Tienes ahí todas? No, solamente No, la la de. de mayo. Listo. O sea, la Este mes- carpetas diferentes. Este mes trabajamos, fue Normal. normas de cortesía, Cortesía. ¿cierto? Sí, sí. Y este mes de mayo vamos a trabajar Alimentos. alimentos. ¿Por qué se trabajó normas de cortesía en abril y no se trabajó en mayo? ¿Y por qué no se trabajó alimentos en abril y se va a trabajar en mayo? Porque nosotros Pues, necesitamos incentivar al niño, porque es que los niños no comen las ensaladas, no les gusta. Por eso, si no les gustan las ensaladas, Entonces no les damos. ¿por qué no trabajamos más bien alimentos al comienzo? O sea, mi pregunta es, ¿cuál es el criterio para decir, en marzo trabajamos esta, en mayo trabajamos esta y en abril trabajamos esta? Y sí, como el criterio. O sea, el tema es el criterio, ¿sí? Es como cuando uno va a una fila. Entonces dicen primero mujeres embarazadas, luego vienen adultos mayores, luego sí, los que ven mujeres y adultos. Lo mismo pasa acá. Entonces, hay un criterio para escoger la prevención. Es una pregunta que te va a hacer la persona que haga la supervisión. Entonces te va a decir por qué trabajaron, digamos, en mayo verduras, frutas y verduras, y por qué no la trabajaron en marzo, por ejemplo. ¿Cierto? O por qué trabajamos normas de cortesía en abril
y por qué no lo hubiéramos trabajado en mayo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta, digamos, como el argumento nuestro o el criterio para explicar eso? O sea, ¿tú qué le dirías? Pues no lo digo decía porque pues según enseñarle al niño, o sea, primero por ejemplo en febrero Yo fue sí. la adaptación, todo esto, y pues yo vi como enseñarle a los niños, sí, por ejemplo, que el saludo, al llegar al hogar, todo eso, pues pensé que era como... Las normas de cortesía. Sí, Ok, porque viste que los niños, pues, sí, y por ejemplo Como en mi que- salón hay niños que son muy, o sea, pelean mucho. sí, Entonces yo necesito trabajar ese tema. sí, Por eso lo Ajá. trabajo en abril. ok. Bien, y ahorita porque vemos que no están comiendo frutas ni verduras, no les gusta eso, entonces vamos a trabajarles sí. frutas y verduras. Y también porque, por ejemplo, la capacitación que nos dio la nutricionista pasada pues fue también sobre ese tema. Ok. ¿Y tú sabes por qué la nutricionista les dio la capacitación en ese tema? Ella les dijo, bueno, vamos a trabajar la capacitación de frutas y verduras porque ella les dijo eso. No, pues eso se hizo, ahí está por meses, profe. Sí, o sea, como si es un plan de un formación. plan de... Exacto. Ella dio el plan de formación. Ahí bien. Ya nos estamos acercando. Ya nos estamos acercando. llegando al- Es que voy para allá. Siguiendo. Exacto. Es que para allá voy. Yo sé dónde voy. Entonces, para allá quiero ir. Quería escuchar esa palabra. Esa palabra que acabo de escuchar por allá. ¿Qué dijeron que se llamaba? ¿Cómo? Plan de El formación. famoso plan de formación. ¿De dónde salió el plan de formación? No sé. Dale, se lo O sea, ellos Dale. se reunieron, ¿verdad? Sí, señora. Sí, se reunieron ellos y lo... Ellos son quiénes. Psicólogo, Usted, nutricionista, Psicólogo, nutrición, coordinador. ¿Qué más? No más. Me falta gente. Eso explica por qué ellos no saben. No saben. Porque eso no era solamente ustedes tres. Tenía que reunirse psicólogo, nutrición, coordinador, Oliva, Ofelina y Adela. ¿Por dónde no voy para aprender los nombres de ustedes? Adel, listo, ya aprendido. Ofelina, ¿con quién te comparo? ¿Con quién me comparo? No, Oliva tengo una tía que se llama Oliva, pero no te preocupes. Adel, listo, no tengo problema, pero Ofelina. ¿Y cuántas tocallas tienes? Ay, me... ¿Sí tienes? Sí, Claro. sí. ¿Sí tienes tocallas? Sí, pues aquí están sí. ¿Sí? Ofe. ¿Me dicen? Ofelina, ¿con quién te hago socio? No, ya, voy a aprender los nombres. Adela, Ofelina, Oliva. No se sabía, pero no he hecho la asociación para recordar el nombre. Bien, a ese punto, sí, entonces clave eso. Sí, doctora Karen. es esto. Lo que pasa es que Oliva tenía un plan de trabajo acá, Sí, ¿sí? Entonces, pues nos basamos con ese y buscamos también lo de Ese porque la ese focalización sí, de sí. ellos. O Ese sea, ella el año tenía pasado. un plan. Entonces buscamos la focalización de lo que es nutricionista y psicología y bueno, cojámonos, nos basamos en esto y vamos a armar el plan abarcamos planes de trabajo. Sí, pato con ellas. es correcto. Entonces, para que lo tengamos presente, ¿cierto? Nos toca hacer ese, digamos, porque es que, ¿y por qué lo digo y por qué hice todo el interrogatorio que hice? Buenas. Para ayudar a la niña. Van a ayudar a la niña. Sí, es que la bonita le tocó. ¿La que está? Ajá, sí, sí. Ah, yo pensé que la que ustedes. Sí, pero no le tocó viajar con una bebé. Así no la ve esta mañana. Alcanzó a traerla y del hospital dijeron que la remitían. Sí, y hasta ahora viene. Ella fue la que apoyó en la catástrofe y hasta ahora viene. Bueno, pues sí. Pues igual, estamos amigos. Eso es. Pues. En eso estamos. Entonces, el plan de bien, formación, mi pregunta iba por ese lado porque yo quería saber, ¿no? Porque es que tiene que haber, digamos, cuando te preguntan la pregunta que yo te hice, ¿cierto? Entonces, la respuesta es porque tenemos un diagnóstico, ¿cierto? Tenemos un diagnóstico. Eso es como cuando usted va al médico y le dicen, ¿sabe qué? Señora Adela, usted se va a tomar estas pastillas. Todas estas pastillas porque el diagnóstico que usted tiene es que le duele la cabeza. Pero le duele la cabeza porque tiene una, qué sé yo, aumento en la tensión arterial. Eso hace que las venitas se colapsen, a usted le duele la cabeza, le voy a dar un medicamento, ese es el diagnóstico. Diagnóstico, tienes unas venitas que se están, digamos, como se te sube la tensión, las venitas se aumenta la presión y te empieza a doler la cabeza. Entonces el diagnóstico.
¿Cómo lo vamos a intervenir? Te vamos a dar una pastilla, se la va a tomar cada 8 horas durante un periodo de un mes, 2 meses. Luego vuelve, miramos y le diagnosticamos si tiene que seguirse tomando las mismas pastillas, si le sirven esas pastillas o le cambio las pastillas. Lo mismo es exactamente lo que hacemos acá. Entonces, cogemos las fichas de caracterización de los beneficiarios de cada niño, ¿cierto? Y las cojo a todas. Ahora tenemos una ventaja y es que eso ya queda tabulado. Antes nos tocaba poner cada documento de papel y busque y mire y qué fue lo que dice aquí y venga, organicemos. Con lo de las fichas de caracterización se acaso como el médico. Tienes un problema aquí, presión arterial, ¿cierto? Diagnóstico. Ese diagnóstico me dice qué problemáticas tienen los niños. Entonces puede ser que haya niños que la mamá trabaja todo el tiempo y los deja solitos y no tiene papá, que son niños que están, ¿sí? Y resulta que cuando el niño sale del hogar y el niño va quién sabe para dónde porque la mamá termina el trabajo, qué sé yo, 6, llega a la casa para las 7, ¿cierto? O tengo a la mamá que no necesariamente se preocupa mucho, entonces sale del trabajo y de pronto pues yo soy una mujer libre, yo también tengo mis derechos, yo también tengo libertades, entonces yo voy a tomar unas cervecitas con unos amigos porque es que yo soy libre, yo también tengo derecho. Hay mujeres que piensan de esa manera, ¿cierto? Entonces el niñito termina por allá con la abuelita, por allá quién sabe cuánto tiempo en la casa, la abuelita tiene otros niños, y esos niños le pegan a ese niño, y ves una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces cuando tú determinas que vas a trabajar con estos niños, ¿cierto? Que detectaste que hay niños que llegan sucios, que no los bañan, que no les prestan atención, niños que llegan orinados, que no los cambian, niños que de pronto llegan maltratados, golpeados, alguna cosa, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas que uno va viendo, ¿cierto? En el proceso. Digamos, tú descubriste que hay violencia intrafamiliar, de pronto, en algunas casas. De pronto también descubriste el proceso de diligencia de la física caracterización, te diste cuenta que hay niños que duermen en el mismo cuarto, papás y niños, todos en el mismo cuarto, todos, ¿cierto? Condiciones de habitabilidad. ¿Qué más te diste cuenta en la ficha? Hay niños que de pronto no se están alimentando bien, ¿cierto? 1, porque la mamá no sabe preparar los alimentos. 2, porque no hay que comer en la casa, ¿cierto? O sea, tantas problemáticas que puede haber, ¿cierto? Entonces uno coge todas esas problemáticas y a partir de todas esas problemáticas dice uno, toca hacer un diagnóstico, ¿sí? Entonces puede pasar que debimos haber trabajado violencia intrafamiliar de primero, existe la posibilidad que debimos haber trabajado violencia intrafamiliar primero antes que ubicación, antes que salud, ¿cierto? Y hay un soporte basado en ¿qué? En el diagnóstico situacional. Entonces, clave que tengamos ese diagnóstico situacional, ¿cierto? Entonces, de modo que el diagnóstico situacional me dice, vamos a trabajar en marzo, vamos a trabajar en abril y ahorita que en mayo vamos a trabajar, pero tomando como referencia el diagnóstico situacional, ¿cierto? Ahora, el ejercicio que hizo Fermina es muy práctico, porque Fermina dijo, es que los pelados entraban y no saludaban, ¿cierto? Los pelados entraban y llegaban, pasaban, serios, así, tan. ¿Viste? Voy para adentro, ¿sí? Y entonces dijo ella, mija, esto para trabajar con ellos esto, ¿cierto? Y entonces luego la profe le iba a decir, estos chinos me están dejando las verduras, ¿sí? Entonces toca trabajar, ¿cierto? Pero así como lo hacemos con ellos acá, nos toca también mirar las dinámicas familiares. ¿Para qué? Cuando vamos a trabajar con los papás. La famosa escuela de padres, ¿cierto? Entonces, partimos de un diagnóstico situacional. A partir del diagnóstico situacional, elaboramos un plan de trabajo, ¿cierto? Y en ese plan de trabajo es que me van a salir las temáticas que voy a trabajar. ¿Quién las va a trabajar? Apoyo psicosocial, apoyo nutricional y docentes, ¿cierto? Así se hace. Entonces, para que no nos cojan infragantes y de pronto nos corchen ahí porque nosotros pues no sabemos las planeaciones y los temas de donde los íbamos a sacar, ¿cierto? Para que lo tengamos muy presente. Listo, ya tenemos entonces la planeación, ya organizamos esto. La planeación tiene objetivos. ¿Nuestra planeación tiene objetivo general, objetivo específico? ¿Sí? Porque ella maneja un formato. Que usted nos dio, se nos envió cuando iniciamos con ella, sí.
mostré un video de cómo se llama. Esa es la que estamos llevando, la misma planeación, porque yo lo llevaba en ¿qué era? Acá el objetivo general dice que socializar Ajá. con los niños los diferentes hábitos alimenticios. Y el específico, Entonces paremos ahí. Socializar con los niños los diferentes hábitos alimenticios. El objetivo general lleva, ¿cuántas partes les dije? Lleva un qué, un cómo y un para. El objetivo general, revísenlo si tiene esos tres elementos. Si tiene el qué, cómo y para. Entonces, el ¿cómo cómo. socializar? Si tiene el qué, cómo y para qué. Entonces, ¿Qué vamos a hacer? socializar. Exacto, ese es el qué. ¿Socializar qué? ¿El qué? No, pero socializar qué. Digamos, solamente socializar es un verbo. Entonces, la palabra completa socializar qué. Bien, bien. Hábitos alimenticios. Ese es el qué. ¿El qué? ¿Cómo vas a socializar los hábitos alimenticios? Esa le falta. Le O sea, falta. ¿qué voy a hacer para hacer Sí, para socializarlo? exacto. Sí, señorita. Socializar hábitos alimenticios. ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a socializar los hábitos alimenticios? ¿A través de qué? ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a socializar? Entonces, aquí, ya que estamos aquí en calor, ¿cómo es? Organicémoslo de una vez. De una vez. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a socializar? ¿O cómo lo van a hacer ustedes? Ya, seguro que ustedes lo tienen pensado. Porque el hecho de que no esté escrito no quiere decir que no sepan cómo lo van a hacer. Puede ser que ustedes ya sepan cómo lo van a hacer, pero no está escrito. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo van a socializar ustedes los hábitos alimenticios? ¿Qué actividades van a desarrollar? Según lo que está ahí escrito. Socializar a través de Actividades de Ajá. ¿Qué dice en la ejecución? ¿Cómo la van a hacer? bueno, ahí está como acá empezamos visualizando dibujos de los cereales en el lunes, en el miércoles y lo de comidas rápidas, que es comida chatarra y aquí se llama. Y aquí ya empezamos con las frutas. En este día vamos a ver la fresa. Nos explica el niño y con plastilina vamos a hacer esa fresa y vamos a que es una fruta y uno les explica ahí de pronto cuando hay de una fruta una canción o uno les inventa un versito, un cuento sobre esa fruta. Y así todos los días llevamos una fruta ¿Hay una diferente. canción de fresa? No, de la manzana sí tenemos. De fresa yo no sé. No sé, chica gomela, no chica fresa. Un melón que yo tengo, qué bonito. Esa es buena. Pues nosotros a veces le inventamos un versito, un cuento, o sea, dependiendo de lo que haya para ese día. fresa. Entonces, Y la fresa toma café. como esa fresa, tomar café. Pero fíjate que sí sabemos cómo lo vamos a hacer. Entonces, Sí. plasmarlo en los objetivos. Exactamente. ¿Sí? Sí. Entonces, el objetivo que alguien dice socializar. Socializar por medio de, A través de o por o medio a de través de, dibujos, actividades de pintura, lúdicas, recreativas, ¿sí? A través de actividades lúdicas, artísticas y recreativas. Las frutas y verduras, entonces nos quedaría faltando el ¿y para qué les sirve hacer eso? ¿Sí? Entonces cuando yo digo listo, yo ya les socialicé a ellos que es una fresa, que es una comida rápida, que si comemos hamburguesas todos los días la vamos a pasar súper chévere, que si comemos esferos calientes todos los días la vamos a pasar súper chévere. Y entonces, y les socialicé todo eso, les mostré todo eso, todo, les mostré las diferentes variedades de comida, les mostré la zanahoria, les mostré el apio, les mostré el aguacate, les mostré la zanahoria, les mostré la racacha, les mostré la yuca, les mostré la papa.
les mostré el cilantro, el toronjil, el perejil, les mostré, hay gente que no le gusta el cilantro. Acá tengo Yo una conozco amiga. gente que le sirven el cilantro y lo Ella cuela es- la sopa y lo saca al plato. Listo. La niña acá Listo. dice, mi mamá dijo que no coma sopa porque lleva cilantro. Aunque dice, sí, hay una niña que Exacto. Entonces, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Porque a veces los niños no conocen sino un solo alimento. Entonces, qué bonito que existan más alimentos y que aquí podamos mostrarles más alimentos. Entonces, ya se los mostramos. ¿Sí? Ya los conocen. Y ahora, ¿para qué le hacemos eso? ¿Para qué les mostramos todo eso? ¿Cuál es el objetivo de mostrarles todo eso? ¿Cómo? O sea, debe ser toda esa Para actividad que- para para- incentivarlo a que a le tener una buena guste. salud. Sí, vámonos. Para incentivar el consumo de alimentos saludables. Y ya no es como todo el objetivo. ¿Sí es? Entonces no es que nosotros no sepamos el objetivo, es que no lo estamos escribiendo. Y entonces una persona que venga a hacernos un acompañamiento va a decir, profe, no, esto está mal, porque, pero sí, o sea, sí lo estás haciendo, sí lo tienes claro, pero no está Pero no escrito. está escrito. ¿Sí? Y debe estar escrito. ¿Sí? Es eso. Entonces ya tenemos el objetivo general. Ahora, el objetivo específico sería, o los objetivos específicos serían, Pues ahí siempre manejamos uno. pero objetivo específico deben ser Tres, sí. entre 3 y 4, ¿sí señorita? Cada día uno. Entonces ahí coloca Sí, esa lo que debe ser planeación, es por semana. esa que tienes ahí es por Ah. semana, deberían ser 4, por 4 semanas. Sí, claro. Uno yo por tengo semana. Sí, por semana tengo. Ah, bueno. O sea, en esas que estamos mirando hay uno. Ok, y Es ese la primera semana. ¿ese cuál es? ¿Cómo es que es? Conocimiento de los hábitos alimenticios. No, Y abajo hay unos pero es que eso no es lo que les vas a sí. enseñar. Ujú. Ese es como el gigante, pero no, porque si les puedes enseñar los conocimientos de los hábitos alimenticios sería otra cosa. Porque lo que vamos a hacer es en este momento, lo que decimos que vamos a hacer, es que le vamos a, la primera semana creo que le vamos a mostrar las frutas, ¿no fue que dijiste? Que hay imágenes, que hay, ¿cierto? Entonces es lo que vamos a hacer, identificación de alimentos saludables. Bueno, si hay saludables, porque hay también perros calientes. En la primera semana. O sea, en esas imágenes son para decir que o sea, la comida chatarra pues muy buena. Bueno, entonces Y te lo pidas porque nosotros si siguen- colocamos identificación de alimentos saludables, entonces no podemos Pues lo que se no, llama porque mostrar los está- perros calientes. No, Eso o no sea, es comida eso- Entonces, saludable. identificación de lo saludable y lo no saludable. Alimentos saludables y no saludables, exacto. Sí, eso. Porque si colocamos solo saludables, pronto nos pegan de ahí. No, pero espere, los perros calientes no son saludables. Son ricos, quitan el hambre, pero no son. Pues, bueno, sí. ¿No le gustan los perros? Sí, claro, sino que por ejemplo, ¿no? Uno para la lonchera uno trata de no mandar paquetes, entonces para evitar paquetes Entonces, uno las manda un mamás que perrito, mandan manda perros un calientes, sándwich. ¿no? Uy, Sí, qué yo sí, rico, qué qué perrito, rico. qué Ay, sándwich. qué rico. Vamos mal, que vamos. Pero entonces, ¿qué le manda uno? Un sándwich lo mismo, igual la carne es procesada. Entonces, ¿qué más le manda uno? ¿No hay una manzana? ¿No Ay, hay? la manzana va complementando Banano. esto. A ver, ¿usted va a desayunar con un banano? Ah, pues que es el desayuno. Pues no, es la media mañana. ¿Es una fruta? O sea, la fruta obviamente se le manda, pero Pues aparte va le algo de colocas un sal. yogur, le colocas. No sé qué sal nutricionista te lo estoy diciendo, espérate. A ver, usted lo convence con un juguito, con una manzanita de mediana. Ay, Bueno, Dios. está bien. Bueno, Son uno. En específico son 3. No, uno porque yo los manejo por semana. Ah, Serían ok. 4. Ujú. Listo. ujú. Listo, entonces sí, como lo tengo. O sea, que nos toca ponernos arreglos de tradición. Sí, señor. Ah, pues, arreglar tradición. Sí, señorita. Ese perro no es un cuadro, ese perro no es de alguien. El perro. Eso no está bien. Eso es un cuadro. Pero es un Se perro. ve que tiene... Varias formas. Se ven varios ángulos. Ah, Perros de diferentes. ¿Cómo es que se llama eso? Sí, sí, tiene un nombre, no sé. Sí. Eso se lo dimos el año pasado a las mamás para el Día de la Madre. Yo estoy viendo los perritos muy bonitos. Luego miro para acá y veo otro. Sí. Y cuando uno mira para acá, ve otro lago. Pues sí. blanquito acostado. Me puedo sentar en la sala o voy a meter el sofá y tal. Ventilador. Bien, Entonces, nos toca. listo. ¿Tenemos planeación ya? Sí, ¿cierto? Sí, pero Ya falta tenemos. modificar. Ok, te la vamos a hacer entonces a la planeación. Bien.
Eso es lo que se somete en un grupo de estudio de trabajo. Entonces, en el primer grupo de estudio de trabajo hacemos la planeación. Y en el segundo grupo de estudio de trabajo, que son 2 mensuales, ¿cierto? Sí. Y por eso es que es recomendable no hacerlo de 8 horas, porque si no nos quedaría incompleto o nos quedaría inconcluso, ¿cierto? Entonces yo en la primera jornada trabajo lo que es, vamos a planear, vamos a organizar el mes, vamos a mirar qué es lo que vamos a trabajar, ¿cierto? Y al final de mes, al siguiente grupo de estudio de trabajo, empezamos a decir, oiga, ¿qué fue lo que nosotros planeamos? ¿Qué fue lo que nosotros programamos? ¿Cuál era el objetivo que nosotros nos habíamos trazado? Y hacemos análisis de esa planeación, ¿cierto? Aquí con la planeación de alimentos, lo que nosotros queremos es que los niños al final del mes no le hagan el feo a una racacha. Bueno, pero ahí podríamos arrancar con el que viene, al final, o sea, el que viene dentro de 15 días, Exacto. con esta planeación organizar para que quede montado de una vez lo del mes entrante. Me perdí. Es que es cada 15 días que es. O sea, hoy es Hoy era para organizar eso. Hoy estaríamos cerrando abril. Sí, o sea, lo que nosotros estamos Pero vamos a haciendo, iniciar ¿no? mayo. Pero vamos a iniciar en mayo. A eso me refiero. Pero ya estamos Ya hablando de la planeación de mayo. Claro, que fue la segunda semana que lo hicimos. Entonces ya estamos hablando Pues de no la nos dio planeación de tiempo, mayo. pero lo hicimos en No, pero 20 bien días. estemos organizando la planeación del siguiente mes, a los 15 días, porque vamos preparándonos. Exactamente. ¿Cierto? O sea, me gusta como lo lleva, o sea, vamos, el 15 ya estamos pensando en el siguiente mes. Exactamente. Eso es positivo. El siguiente es el 12 de mayo. 12 de mayo, o sea, ya teníamos que estar mirando lo de junio. Y el 20. Vamos a ir adelantadas. El 20, que es el otro. El 12 y el 26. Ah, caramba, 12 de mayo, o sea que es festivo el siguiente lunes. No. ¿Sí? Este lunes es festivo. El primero Es el primero y el 29. y luego de viene julio, una mano de festivos espectaculares. Solo dos. ¿Dos? Y solo dos. ¿Julio? ¿Aburridos por son 3? ¿Qué pasó con el otro? Ah, eso está en julio. julio. Se pasó más julio. Por lo que Semana Santa fue en abril. ¿No? Sí, porque no se pide entre festivos. Sí. Ok, listo. Entonces ya tenemos planeación. ¿La vamos a reformar? Sí. ¿La vamos a hacer los ajustes? Sí. Pero ya sabemos que le vamos a ajustar. ¿Cierto? Entonces, a medida que vamos haciendo el ejercicio, digamos, esta semana vamos a socializar los alimentos. Entonces le vamos a presentar una papaya. Una manera, ¿cómo vamos a trabajar eso? ¿Hay papaya en el menú? No hay papaya en el menú. Sí. ¿Sí hay papaya? La Listo. fruta en la diaria de la mesa. Sí, listo. Todos los días viene fruta. Bien, excelente. Entonces resulta que yo voy a trabajar papaya. ¿Cómo va a trabajar papaya? ¿Tienes la planeación ahí? ¿Cómo vamos a trabajar la fruta? No trabajamos con papaya. Por ahí vi una fresa. Una fresa, sí. ¿Cómo vamos a trabajar con la fresa? Pregunta, ¿por qué fresa? ¿Por qué no papaya? ¿Por qué no banano? Porque hay en varios frutas. Vale, pero ¿por qué primero fresa? Ah, pues no sé. Lo que más les gusta a ellas. Ya me di cuenta. Sí, como que les gustan las Sí. fresas con crema. Bueno, oído, si usted me habla, lo ideal, y cuando hablamos de este tipo de alimentos que vamos a presentar, lo ideal es que la fruta o los alimentos que vamos a trabajar sean de la zona. Eso es clave. ¿Sí? Eso es clave. O sea, ¿por qué? Porque tú le puedes presentar al niño un alimento, pero, digamos, él lo vio aquí en el jardín. ¿Por qué digo jardín? ¿Se dice jardín o se dice hogar? Entonces, hogar. Veamos el letrero, hogar. Y en el servidor hay Dice jardín jardín. infantil y Es hogar que ese es el infantil. problema, es que tenemos un problemita, te voy a corregir eso. Toca unificar. Hogar, Fabi, Ajá. cargando. Bueno, No, lo pero sé. ya vamos bien porque ahora dice jardín y no se ve. Vamos bien. Sí, pero Sí. Pues fíjate que es, no, yo entonces decía docente, yo ahora sí decía agente educativo, ya eventualmente vamos a ver qué dice. Yo empecé como Jardinera. Jardinera, maestra, docente, ahora agente. Ahí vamos. Sí. Vamos a Igual que lo de ver. Conma. Lo mismo que con, luego la manipuladora, ¿ella es la manipuladora del jardín? ¿Del Sí, hogar? claro. No, bueno. Doña ella es la manipuladora. A mí no me gusta el término, no me gusta el término, pero bueno, así La de. icónoma. Es icónoma. Sí, porque La manipuladora.
es que doña Ela la manipularon, entonces ¿qué vamos a hacer? Sí. Bueno. Y sí, porque con alimentos. Los alimentos mueren. ¿Quiere un juguito? Ah, quiere juguito. Mire, si se come la sopa. Si se toma la sopa. pobrecito. Había un restaurante que se llamaba Restaurante Como en Casa. Restaurante Como en Casa. Y el señor le llamó la atención el nombre del restaurante, entonces se fue para el restaurante. Entró al restaurante y dice al restaurante Como en Casa. Y dice, bueno, vengo a almorzar. Sí, claro, sí señor, sí. Le sirvieron la sopa. Y el señor, pues, esa sopa. ¿Cómo así? La probó y como que no le gustó. ¿Qué pasó? Se quedó ahí sentado, ya ha pasado media hora. Ya ha pasado media hora y nada, porque no se come nada, o sea, ni jugo ni nada. Entonces dice el señor, bueno, y no es seco, ¿por qué no me traen? Bueno, señor, es que es como en casa, hasta que no me tome la sopa, no me traemos el seco. ¿Cómo se llamaba? Como en casa. Como en casa. Entonces, ya que no quedamos yo con los felices, entonces, sigamos con la primera. Entonces, primero, la fruta que vamos a trabajar tiene que tener una razón por la cual trabajamos con la fruta, ¿cierto? Y una de las razones que podemos sustentar para trabajar la fruta es precisamente esa. ¿Cuáles son las frutas que tenemos en San Andrés? Entonces, comenzar a trabajar la temática desde ahí, ¿cierto? Le preguntamos a los niños, antes de presentarles una fresa y coloreen la fresa, ¿cierto? O viene la fresa y entonces inventamos una historia con la fresa. Primero preguntarle a los niños lo que se llama la exploración de presaberes. ¿Sí? Entonces, hay algo que es clave y es la exploración de presaberes. ¿Y eso con qué se come? Entonces yo le pregunto a Ofemina, ¿qué frutas se producen en San Andrés? ¿Y Ofemina qué me contesta? Naranjas. ¿Qué más se produce en San Andrés? Bananos. ¿Qué más se produce? Mandarinas. ¿Qué más? Otra fruta. Listo, ya Ofemina me dijo unas. Olivia, ¿qué frutas se producen en San Andrés? Cuando yo hablo de frutas, pienso en naranja, pienso en mandarina, pienso en banano, pienso en guanábana. ¿En qué más pienso? La papaya. La papaya también. La papaya. ¿Qué pensamos de Karen cuando hablamos de frutas? Entonces, ¿usted qué piensa? San Andrés. En San Andrés debe haber frutas de... ¿Aquí en San Andrés? Naranja, mandarina. Sí, sí. A menos tiene buena mnemotecnia. Guayaba. Guayaba, nos faltaba la guayaba. ¿Qué más? Piña. Piña no, aquí no se da. La mora, sí. Mora sí se da. Aquí son las frías. Sí, La mora frita lo grito. Pero la fresa es fría. No, esa sí. Para que No, se el Pero clima aquí frío. no, pero en esta zona no procede. O no se cultiva, porque puede que sea, No, puede que sea, pero no se cultiva. sí se da. Se dan materitas, materitas la gente las saca, ¿sí? Sí, claro, yo sí. Entonces es eso, ¿sí? Digamos, entonces léame la actividad de la fruta, por favor. Y la realizamos. Entonces, va. ¿Dónde es? Los niños, bueno, ahí como lo estamos mirando por ¿Rutina diaria? No, eso es para ir a casa. Como lo tenemos así con tema, bienvenida, juegos, exploración del medio. Revísate el tema, exacto, ¿cómo vamos a hablar de las frutas? Que eso sería... Bueno, yo les explicaría, ahí dice que se les explica a los niños lo importante que es desayunarnos y almorzar bien. Los niños y las niñas... No, esa es otra parte. Bueno, ahí se les explica lo de que, bueno, que desayunar, almorzar bien y ahí es donde va. O sea, pues yo no puedo, en ese cuadrito, no puedo escribir anexo, todo. pones anexo. Y sí, entonces lo que le hago es explicarle al niño que de pronto al desayuno puede, si la fruta le da fruta, porque hay niños que los desayunan con fruta, que bueno, que debe gustarles. De pronto la mamá está a dieta y dice, "Cómete de banano". Sí, hay niños que sí. Y entonces pues ahí yo le que lo de la fresa, ¿no? Entonces, bueno, una fruta que me guste, pues entonces ahí al desayuno vamos a comer fresa. De pronto en la ensalada del almuerzo a veces que viene Vamos a hacer una la cosa. espinaca con la fresa. Vamos a hacer una cosa, me interesa. Adela, tú tienes un grupo de niños, ¿cierto? ¿Tú trabajas allá? Acá. ¿Su vez trabaja allá? Adela trabaja acá. Yo, Ofelmina. ¿Tú no trabajas acá? Fermina. Trabaja. Ay, Fermín. Adela está por allá. Ok, pero sí, ya, Dios mío. ¿Edad? Bueno. Entonces, Oliva trabaja con niños allá.
¿cierto? 20 niños, 24. 24 niños. Tú trabajas con los niños, 15. 15 niños, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de que tú estás con los niños y vas a desarrollar esa parte de las frutas, ¿cierto? Ofelmina, son así. Listo, entonces, Ofelmina va a hacerte cuenta que aquí están los niños. ¿Sabes? Va a imaginar que hay un niño sentado, va a imaginar que hay otro niño sentado, que hay otros dos niños aquí paraditos y nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vas a desarrollar esa presencia? Arranca solamente. Entonces, digamos, ya jugaste con los niños, ya entraron, ya hicimos el ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vas cuéntame lo de las frutas? ¿Lo de la fresa? Sí, como está planeado ahí, tal como está la planeación, ¿cómo lo harías? Por ejemplo, bueno, de pronto hablaría, sí, creo que sí, ahí están, por ejemplo, la guanábana también está ahí. Sí. Que lo sacaría a explorar primero. Lo sacaría, que eso sí ya lo tengo. O sea, primer paso los sacas de acá. Sí, bueno, de pronto lo sacaría, miraríamos. ¿Cómo haces el recorrido? Saldríamos al parque, saldríamos de aquí pronto al tenemos parque, guanábana. tenemos Sí. ese guanábana, lo miraríamos, sí, lo observaríamos. Luego entraríamos al salón, les preguntaría qué, ya les daría ¿Qué a conocer vieron? que ese árbol es un guanábana. De pronto les mostraría una ficha, Sí, la ficha de la guanábana. sí. Procederíamos ya entonces al trabajo, de pronto sería con plastilina, rellenarla o colorearla. Hasta luego. Nos vemos, Freddy. Buen día. Mañana viene. Sigue. Entonces le mostraste fichas. Íbamos a donde le mostrar las fichas. Con las fichas, ¿qué haces? La ficha de la fruta, ¿no? Ok. El dibujo les mostraría a cada uno. ¿Esas fichas son de qué tamaño? ¿Cómo son? ¿Son como esos? ¿Son como estos? ¿Cómo son las Ya me fichas? toca ingeniármela yo misma. Hacer la ¿Tú fruta. haces una? Sí, Ok, porque no. listo. Ok. ¿Qué Las más haces? fichas, Sí. perdón que me interrumpa. Ok. Ya, Ya, lo realizamos. ok. Sigue. Sí, bueno, Sí, les que no te- mostraría esa ficha. Bueno, Ajá. esta es la guanábana. Sí. O sea, tú te confeccionas una ficha, ese será tu material ese día. Sacas la ficha, conozcamos la exacto. Bien. Oh, sí, ya de pronto encuentro alguna ficha, un cartel donde esté, pues entonces. Perfecto. No tienes que hacerlo. Sí. Ya está bien. Ya está. Muy bien. Y ahí socializamos frutas. Sí. Bueno, al menos ese día las Sí, muerto. al menos. Ok. Se me fue el hilo. El trabajito, pues entonces ya pasamos. Ah, bien, el trabajito. ¿Qué Sí. trabajito sigue? Pues lo que es, o sea, de pronto darles la fruta para que ellos la coloreen o con plastilina o con papel, pegarle para rasgar papelito, Y rellenar la rellenarla. frutica. Sí. Ajá. ¿Se le cayó? No, ¿Qué pasó? Me asusté. Suerte de la cocina. que se zafa. ¿Se llevó el permiso? Que se zafa. Ah, no, pues. Zapa, mira. Listo. Esto, bien. Pongámoslo aquí, No, pongámoslo aquí. no sé, que no empiece la discusión, por favor. Sí, no, ya. Que nos cae el colero llorente y yo bien. Deje así. Bueno, Fabi, yo quería comentar. Espérate. Entonces ya Ofelmina nos contaba que cómo iba a ser el trabajo de la socialización de la fruta, de que va a hacer un recorrido con los niños, de que va a hacer una ficha, de que les va a socializar la guanábana, ¿cierto? Y Y que que luego de ese día su vamos a comer esa fruta, ¿cierto? Depende de la minuta, también se puede Vale. realizar. Y entonces yo llego y miro y entonces luego hacemos rellenado, qué sé yo, lo que haya, punteado, las diferentes técnicas, que plastilina, ¿sí? Etcétera. Eso lo va a hacer. Entonces ponemos de pronto los trabajos, los colocamos. Eso, y que los niños nos expliquen qué fue lo que hicieron, qué es, en qué consiste, ¿cierto? Muy bien. Oliva, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Una fruta? Sí. Pues como yo, en el planeador como estoy Tal socializando, yo cual. le tengo imágenes, ¿no? Sí. Pues empezaría a poner, bueno, ¿cuál fruta les gusta? Pues la fresa. Van a decir que la fresa y que, bueno, A ellos les gusta la fresa. sí, a Tú ellos. estás absolutamente segura que les encanta la Sí. fresa. A todos. Pues, no todos, pero sí hay algunos. Bueno, esa es tu hipótesis, que a los niños les gusta la fresa. Pues yo me doy cuenta cuando se les pasa lo de la Sí. fresa. Entonces tú dijiste fresa, porque a los niños les gusta la fresa. Empecemos Y de ahí los motivo porque les gusta la fresa y es un fruto de su
atención. Bien, me gusta. Y bueno, entonces pues no lo voy a sacar porque No hay no hay preso. fresas. Voy a mirar. No, De esa- pronto, no, ¿qué? No. pues el trabajo sí se elabora después de la media, ¿no? Ajá, De pronto si ese día viene fresa, pues vamos a comer fresa y ok. sí. Luego sí, pues vamos a realizar el trabajo, ya ahí, bueno, cada uno dice que empezamos que color es la fresa, que Ujú. bueno, charlamos de la fresa, de pronto Ujú. yo les invento un cuento, o sí, o un verso, no sé, algo. Les inventa uno sobre sobre la fresa. Ujú. Ya después yo voy a trabajar, que puede ser trabajar con pintura o Sí. que con lo que yo, sí, con lo que ellos más se entretengan porque la fresa es grande. Toca siempre, o sea, lleva Ok. tiempo en colorear y pues Bien. ellos casi no les gusta Bien. entonces uno le toca mirar de pronto que pegar papelitos, que plastilina, que bueno, haría eso hasta ahí, ¿no? Ok. Y de pronto si ese día viene, ¿cómo es? ¿Fresa con qué? ¿Con espinacas que viene? ¿Con Sí, yogur? la La ensalada ensalada de de almuerzo, almuerzo, la una ensalada de ensalada, almuerzo. ¿cuál es la ensalada? Ah, sí, ¿qué tal? Ah, Esa. sí, me preocupé. Ensalada de espinacas con Es carne. que esa espinaca. Sí, la he visto. Ensalada ¿La pican? y Sí, yogur. Sí. Yuba claro. también le echan. Como para camuflarle la espinaca No, esa. pero es que Le rica. echan Y también me comen la Queda rica. Ay, no. Ah, ya le esa que hacen la joda. Sí, Claro. sí, 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 Claro. Aunque qué días, por ejemplo, con el mango. Mango y fresa, No, mango no, y no, espinacas también. esa es la cáscara. La la cáscara cáscara del del mango. mango, Sí, ¿Y sí, era la profe, espinaca? rica. Mira la espinaca. Mira la espinaca. Tiene Pero la mango comen también así. y yogur. Pero queda rica. Sí, Queda rica, esa queda pero rica. ellos con la espinaca empiezan. Por lo que es Pero de nuevo, pronto por lo con que la no actividad sé. que se realizó. Exacto. Bien. ¿qué tanto les gusta? Me gusta, bien. Bien. Miren lo que está pasando en este momento. Fíjense que uno diría, bueno, ¿qué hace la señora Adela hablando de planeación de la señora Adela de la pasa metida en la cocina? ¿Cierto? Y uno dice, ¿qué hace Adela? ¿Cierto? Uno dice, pero usted tiene que no terminar. Sí, todavía no se me adelante. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Ahí quiero llegar yo. Fíjese que Oliva me preguntaba, que venga la señora Adela a la reunión. ¿Cierto? O sea, que venga la señora Adela. Entonces, claro, pero Adela diría, pero es que ustedes van a hablar de temas ahí y yo callo. ¿Sí? Entonces, me estoy imaginando, no sé, puede que sí, puede que no. ¿Cierto? Entonces, pero fíjense lo que está pasando en este momento. Ustedes no me pueden desconocer a doña Adela cuando estén haciendo la planeación por lo que acaba de pasar. Es que no sabemos si ese día en la minuta hay cereza o fresa. Es que ese día no sabemos si en la minuta hay guanábana. Es que ese día no sabemos, ¿cierto? Entonces, claro, entonces, clave. Así que mucho me desquicia. Entonces, fíjense que todo tiene que conectarse. Todo tiene que conectarse para que sea significativo. Sí, hay un señor que se llamaba David Ausubel. David Ausubel habló de que tú aprendes mejor las cosas cuando te significan algo, cuando es significativo para ti, cuando tiene un significado para ti, ¿cierto? Entonces arranco yo en la mañana, arranca la profe, ya le iba a decir a Adela, la profe Fermina, arranca su actividad, ¿cierto? Sale con los niños, vamos al guanábano, ¿cierto? Y este árbol es el árbol de guanábano. ¿Conocían el árbol de guanábano? A veces yo les explicaba cuando tú estabas hablando con Freddy, y nos estaban arrancando la puerta, ¿cierto? Esto, yo le explicaba a Fermina, cuando le decía una palabra, se llama aprendizaje exploración de presaberes. Siempre que ustedes arranquen una actividad, mis queridas doctoras, hay que hacer la exploración de presaberes. Siempre. ¿Por qué? Porque así no nos quedamos nosotros con un discurso. ¿Sí? Niños, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de una fruta. La fruta que vamos a trabajar el día de hoy es la guanábana. La fruta que vamos a trabajar el día de hoy es la fresa. Y así, ¿cierto? Y arrancamos y los niños mirándonos en la cara. Cuando son juiciosos. Cuando tienen otra cosa que hacer, arrancan y le pegan en buena ¿cierto? Oye, entonces, cuando yo cambio el ejercicio, entonces yo digo, hoy vamos a hablar de las frutas.
¿Quiénes conocen las frutas? ¿Quién conoce las frutas? Dime una fruta, Adela. Adela, sí, Adela. Dime una fruta, doña Adela. Una fruta. La manzana. Tú me dices una manzana. Dime una fruta, Oliva. La pera. La pera. Dime una fruta, Ofelmina. Piña. Piña. Dime una fruta. Mandarina. Dame otra fruta diferente de la que han dicho. Banano. Dame otra fruta diferente de las que han dicho. Mandarina. Mandarina. Dame otra fruta diferente de las que han dicho. Ciruela. Ciruela. Dame otra fruta diferente de las que han Mango. dicho. Dame otra fruta diferente de las que han dicho. Uva. Manzana, pera, piña, banano. Guanábana. No la han dicho. Y no lo han dicho, fíjate. Uva. Ya lo dijeron. Entonces, sandía. Ya a veces se te lo he dicho. Ay, no. Se acabó rápido. Tomate de árbol. Es una fruta. Lulo. Lulo. Ofelmina. Se había hecho lulo. ¿Ya han dicho lulo? Yo no. No. Yo Ah. no. Lulo. Papaya. Papaya. Melón. Melón. Melocotón. Fresa. Fresa. Y no lo habían dicho. La feijoa, que está. Feijoa. Y ya empezamos con las frutas raras. El siguiente. No estoy mal rara. Badea. La feijoa que no La badea. La badea. Badea, que también es muy poco la conocen. Yo soy rica la badea. Hay otra cosa rara. Anón. Anón. Me hace acordar del juego Stop. Anón. Pero fíjate que este mismo ejercicio estimula la atención de los niños, ¿cierto? Pues no nos quedamos hablando de una sola fruta, sino que empezamos a ver ellos qué tantas frutas conocen, tan. Y no sé si les hacemos, entonces ya hiciste una exploración de presaberes, incluso si ellos te dicen si te dicen la cebolla, puede pasar que te digan que la cebolla es una fruta. Puede pasar que te digan que la yuca es una fruta. Puede pasar que te digan que la papa es una fruta. Puede pasar que te digan que el aguacate es una fruta. Y tienen razón. Como decía Sofía, que quería disfrazarse de piña. Oye, de negro, que ella quería piña y ella quería piña. Y no era de Verduras. Pues entonces la habían disfrazado de. ¿Cómo es que se llama esa que es toda anchoa? De anchoa. Esa que es. Son puras capitas. Está la. No. Que es parecida a la textura de la piña. Pero Sí. que es. ¡Ay, la! Alcachofa. La alcachofa. Y le querían acá las capitas también, cada tal como una piña. Pero es una alcachofa. ¿Cierto? El aguacate es una fruta. ¿Sabían ustedes si el aguacate es una fruta? Sí, pues yo no sabía. Usted mismo me dijo. El año cuando vino que estábamos con Carmen. Sí, él nos dijo. También hacen frutas. Yo había escuchado. Porque vean, la Siempre llama también está utiliza esa- uno siempre como está para esa duda. duda. Siempre la gente Yo duda digo de que la eso. llama Y puede la ser llama también fruta puede ser porque fruta. se La hace llama puede ser una fruta, pero a veces la clasifican entre las hortalizas. Sí. ¿Cierto? Lo que pasa es que se entiende como fruta aquel que salga de flor. Aquello que salga de una flor. El aguacate salió de una flor. El tomate salió de una flor. El tomate salió de una flor. Sí. ¿Sí? Entonces se entiende que las frutas son aquellas que, señor, no es que yo entonces no lo puedo. Pero yo le traje galletitas de avena. Sí, ya me. Sí, ya. Para el corazón. Es que el dulce y yo no nos llevamos bien. Nosotros sí necesitamos para. Energía. para Para compensar que el no esté bueno. Claro, toca rellenarlo. No, pero pueden con unas pincitas. Sí, unas pincitas. El huevo se dijo. Y Freddy que crezca. Que no se dijo, a mí me dijo engorde. Que Freddy crezca. Sí. O cortes de las piernas. Ah, mentiras, No, cortes. Freddy tiene que crecer. Ay, Qué bueno. qué pecadito. Entonces es eso. ¿Cómo hacemos con los niños? Hacemos como ese ejercicio de empezar a que ellos capten la información de qué fruta. Y cuando ya hayamos hablado muchas frutas, de todas las que los niños conocen, y les explicamos cuáles sí son frutas y cuáles no son frutas,
¿cierto? El tema es cómo le decimos que no es una fruta, ¿cierto? ¿Y por qué? Entonces el niño dijo, la cebolla cabezona es una fruta. Y tú le dices, no, porque la cebolla no viene de una flor. La cebolla viene de la tierra, es una raíz. Es una raíz. Que dijeron que la papa viene de una raíz. Que dijeron que la yuca viene de una raíz. Y así le explicas, ¿cierto? Y vamos a hablar hoy ahora sí vamos a hablar de la banana, ¿cierto? Ahora sí vamos a hablar de la fresa. Pero ojalá que ese día haya jugo de guanábana. Entonces cuando tú te sincronizas, por eso es que es clave que la planeación la hagan las tres, ¿sí? Si viene el apoyo nutricional, si viene el psicosocial, o sea, que todo el mundo esté sincronizado, ¿cierto? Con la planeación. Entonces ya ese día ustedes saben cuál es el menú. Entonces pregunta, ¿cuándo vas a hacer la planeación de la guanábana? ¿Qué día es? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Bueno, sábado. Bueno, digamos que es el miércoles. Ejemplo, un miércoles. Pero entonces cuando tú estás planeando le preguntas a Doña Adela, ¿qué fruta hay para el miércoles? Digamos que estaba de buenas, ¿cierto? Es así como se hace la planeación, doctoras, ¿cierto? Entonces, claro, usted llega y le pregunta, yo quiero trabajar el miércoles guanábana. Doña Adela, ¿qué hay para? Doña Adela, va, busca la minuta y empieza. ¿Hay talco? Sí, hay jugo de guanábana. ¿Sí? O hay guanábana en copos. O hay guanábana no sé qué, o sea, de pala guanábana. ¿Cierto? Hay un sitio cuando uno va para Barranca, en la entrada a San Vicente de Chucurí, o sea, antes de desviarse para San Vicente de Chucurí, hay 3 puntos que se llaman el Guanabanazo 1, el Guanabanazo 2 y el Guanabanazo 3. ¿Y qué venden en el Guanabanazo 1, y en el Guanabanazo 2 y en el Guanabanazo 3? Bueno, pero ¿cómo la venden? Claro, entonces tiene la señora ya una nevera, extrae les trae las pepas a la guanábana y deja los copos, quedan los copitos, solo los copos. Eso le echa leche condensada y le echa hace una preparación ahí que eso la gente para comer guanábana en copos, tanto porque tiene leche condensada. Vende el vaso de jugo de guanábana y eso es mucho lo que vende, guanabanazo. Y uno para y huele un guanabanazo, toma el guanabanazo. Entonces, lo mismo acá, entonces puede que haya guanábana en copos, puede que haya guanábana en jugo. Entonces, usted retroalimenta la actividad. Vieron en la mañana guanábana, hablaron de todas las frutas, luego hablaron de la guanábana. ¿Y será que aquí en el jardín hay un árbol de guanábana? ¿De dónde salen las guanábanas? ¿Las arranca uno del piso? Los niños. ¿Será que yo me voy y arranco una mata de guanábana y saco las guanábanas del suelo? Y empezar a hacer los ejercicios para que ellos vayan conectando diferentes cosas, ¿cierto? A veces nosotros nos matamos haciendo un montón de cosas, de materiales, y a veces el tema es hablar de lo que se está planeando. Entonces digamos, y entonces yo iba caminando por la calle y noté que en el árbol de la electrificador, de la luz eléctrica, había una guanábana. Y los niños se ¿sí? Y iba un ratón con una guanábana al hombro, caminando por la calle. Ratón, una guanábana, para trabajar el tema de las dimensiones de la fruta. Y está trabajando dimensiones de la fruta, entonces el niño va a quedar. Si un niño sabe que es una guanábana, es grande y el razón es sí, no están tan familiarizados con el ratón. Entonces iba una cucaracha y se tropezó con una guanábana. Y se pegó un porrazo. Que se le regó la cantidad de leche que llevaba el hombro. Claro, porque es que de eso se trata, ¿cierto? Activarlos todo el tiempo, activarlos. Entonces, bueno, niños, ¿será que aquí en el hogar, aquí en este salón, quién no busca la guanábana en este salón? ¿Sí? ¿Dónde está la guanábana? ¿Será que está en ese cajón? ¿Será que está en la cesta? ¿Será que está allá arriba? Y todo, ¿quién? ¿Dónde está la guanábana? ¿Será que aquí en el jardín hay una guanábana? Empiezan las especulaciones, a decir tal vez no falta el caspa que te dice, sí, ya tengo una aquí abajo el bolsillo. Eso va a aparecer. Eso es lo bonito de este trabajo.
¿cierto? Y entonces los niños, entonces esa es cuando empieza la fase de explorar y vamos a explorar. Y nos vamos, ¿cuántas fases son? Vamos a explorar, vamos a crear y vamos a jugar, ¿cierto? Jugar, explorar y crear, ¿cierto? Entonces, el juego puede ser frutas. Fruta, ya la dijeron, fruta, y el niño, ¿cierto? Como lo hicimos ahorita. Y fíjense que no habíamos dicho que la estábamos hablando, ¿cierto? Luego vamos a explorar. ¿Será que quiénes son una banana? ¿Ustedes creen que ellos son una banana? ¿Será que en la cabeza de Ofemina hay una banana? ¿Queremos la cabeza de Ofemina? ¡Ay, banana! ¿Será la cabeza de Ofemina? No, ¿será que en la cabeza de arriba hay una banana? ¿Será que en la cabeza de Ofemina hay una banana? La cocina blanca no. ¿Será que el zapato? ¿Será que bajo el zapato hay una banana? Miren todos si hay una banana en el zapato. Cosas así, cosas tan sencillas, ¿cierto? Cosas tan sencillas que los niños se arrancan inmediatamente. O sea, a ellos tú solo necesitas un estímulo para que ellos arranquen, ¿cierto? Para que despeguen. Listo, entonces ya descubrimos que en la cabeza de Ofemina no hay bananas, que en la cabeza de Bolívar no hay bananas, que en la cabeza de Adela tampoco, y que en la de Cari, no, tampoco. Tampoco hay bananas, ¿cierto? ¿Será que debajo de los zapatos de doña Adela hay bananas? ¿De los de Oliva? ¿De los de Ofemina? ¿De los de Oliva? ¿De los de Adela y de los de Cari? No, tampoco, ¿cierto? ¿Será que aquí en el jardín, ojalá, hay un árbol de guanábana? Que es muy diferente decirles, vamos al árbol de guanábana. O sea, no llevarlo de una al No, tema. exacto. Que lo descubran por ¿Cierto? sí. ¿Será que aquí en el jardín hay un árbol de guanábana? ¿Ustedes qué creen? Claro, entonces los activas inmediatamente empiezan a buscarlo. Claro, empiezan A buscarlo. Y en ese recorrido que vas a hacer buscando un árbol de guanábana, te vas a detener en cualquier arbusto que haya, en cualquier plantita que haya. ¿Será que esto es un árbol de guanábana? ¿Sí? No. No vas a decir, no es un árbol de guanábana, bruto, no es un árbol de guanábana. Allá vamos a ir ahorita. ¿Qué le explique? ¿Qué le explique? ¿Será que esto es un árbol de guanábana? ¿Profe, esto es un árbol de guanábana? No sé. Pero me vas a decir, sí o no. ¿Sí? Y vamos a buscar, ¿será que hay una? ¿Ustedes creen que los niños se dieron cuenta de que es árbol de guanábana? ¿A esta altura de la vida? No. Hay unos que sí. Hay unos que sí. Hay unos que lo conocen, que conocen el patio de la casa. Porque es que la guanábana No, es que eran las chiquiticas y se caen. Ah, bien. Exacto. Entonces, No, se cayó la guanábana. incluso algunos tendrán árbol de guanábana en la casa, Sí. en la finca, en el patio, alguna cosa, ¿cierto? Entonces, esos, cuando usted diga, ¿será que eso es un árbol de guanábana? El que sabe, usted dice, no, profe, pues es que es un árbol de guanábana, ¿cierto? Usted callado, usted sigue. ¿Será que eso es un árbol de guanábana? ¿Será que eso es un árbol de guanábana? ¿Dónde podrá haber un árbol de guanábana? Si hay niños que saben de árbol de guanábana, que ellos nos digan dónde está. ¿Tú sabes un árbol de guanábana dónde está? Sí, claro, pues está aquí, profe, más boba. Mire, aquí está. ¿Sí? ¿Sí? Más boba usted. Míralo aquí. Allá está, véalo, profe, véalo. ¿Sí? Eso también te puede pasar. Claro. ¿Cierto? Y usted, relajada, usted sigue caminando, entonces, este es el árbol de guanábana. Siguiente pregunta. ¿Y dónde echan las guanábanas? ¿Sí? En las raíces. O sea que si yo hago un hueco acá, hagamos un hueco acá y miramos así guanábanas debajo. Pues el que sabe le va a decir, Y si no saben, le acaban allá el. le hace una fosa. Cuando se da cuenta de guanábana. Pero fíjate que es ahí, eso es lo que se llama la exploración de saberes. Porque el que sabe siente la necesidad de comunicar lo que lo sabe. Como hay niños que no tienen ni idea. ¿Sí? Y entonces, pero profe, es desesperado porque usted no le muestra el guanábano, pero los otros niños sí están en la jugada. O sea, que ese que ya sabe, que ese que ya, que de pronto le va a decir a usted que boba, que no sabe del guanábano, ¿cierto? Pero es que hay otros niños. Y entonces me pasó a otro autor, ya no me pasó a David Ausubel, sino que me pasó a Lepsenovic Vygotsky. Todo el mundo le dice Vygotsky, porque quiere decir, Don Lepsenovic, no, Vygotsky, venga para acá Vygotsky. Vygotsky, ¿qué dijo? Usted, que es más grande, le puede enseñar a usted, que es más chiquito. Y si usted, que es más grande, le puede enseñar a usted, que es más chiquito, usted, que es más chiquito, aprende más rápido. Y las mamás que han tenido 2 hijos,
o 3 hijos y han sido compañeritos, digamos que el uno le lleva al otro como 1 o 2 años, se ha dado cuenta que el segundo sabe más que el primero. Y usted dice, pero ¿cómo así? Si el niño que nació, que tiene 3 años, y el que lleva 1 año, ya sabe más que el que tiene 2, y uno dice, ¿pero qué pasó aquí? Porque el que tiene 1 le está aprendiendo al primero, entonces el primero está apenas descubriendo y aprendiendo, mientras que el segundo ya lo tiene digerido, porque ha visto al otro hacerlo, entonces tan. En mi casa, mi hermana, que me sigue, se aprendió a amarrar los zapatos primero que yo. Aprendí a identificar cuál zapato era el correcto primero que yo, porque a mí me enseñaba y ella ponía cuidado. Ella, para adelantarse, y puede ser que sí, claro que sí. Yo era medio pendejo, estaba chiquita, en serio. No, yo tenía... No, eso pasa. Eso pasa. Ella tenía la habilidad. Porque es que el tema es de habilidades. ¿Para qué tienes tu habilidad? ¿Cierto? Entonces hay gente que yo le pongo a usted un papel bono allá, papel blanco, ¡pum! Profe, pínteme algo. Usted me entrega el marcador y yo me quedo mirando de papel. Y yo qué pinto. Porque así como está el papel caminete, en blanco completamente. ¿Cierto? Porque no tengo la habilidad artística. ¿Sí? Como hay personas que le ponen el papel bueno enfrente, ¡pa! Y va a sacar. Profe, pinte algo y ella empieza, pero no tenemos rojo. Y uno dice, ¿qué va a hacer? ¿Cierto? Entonces uno le da una lapicero y uno queda feliz, ay, no, qué rayar, pero qué rayo. No, el otro dice, ay, no, me falta color piel. Ay, no hay verde. Y todavía no ha pintado nada. Está mirando apenas el papel. Pero él ya va a imprimir, porque las personas imprimen. Ustedes no han visto estas personas que se hacen en la calle con unos aerosoles y unas tablas. Y el libro empieza y en cabo de 5 minutos tiene un cuadro. Yo me dice, ¿cómo es? Son impresoras humanas. ¿Sí? Exacto. Que fue lo que le pasó al personaje que le dijo a Miguel Ángel, el gran pintor, el que pintó Miguel Ángel que pintó la Capilla Sixtina, ¿cierto? Sí. No le crean al vallenato que pintó la Mona Lisa, no le crean. Hay un vallenato que dice que Miguel Ángel pintó la Mona Lisa. ¿No lo escuchan? ¿No lo escuchan vallenato? Ah, yo me puedo enamorar. ¿No se acuerdan? dice? ¡Claro! ¿Cuántos niños no han perdido esa pregunta por culpa de vallenato? Pues la ignorancia la pasó. Claro. Es que el man dice, quiero ser un Miguel Ángel con pincel en mano y hacer de ti una Mona Lisa y decir que tiene la misma mirada. Y uno dice, Miguel Ángel, Mona Lisa. No me digan que no se han dado cuenta de eso. No. O sea, sí. No lo voy a comparar. Usted respondió mal a la pregunta. Ah, ya sé por qué me la tiraba. Ya sé por qué no me salió. Se aprendieron la canción. A la Mona Lisa la pintó Da Vinci. Entonces a Miguel Ángel, no a Da Vinci, a Miguel Ángel, un discípulo en algún momento le dijo, maestro, yo quiero tener la capacidad que usted tiene de pintar, de tallar en el mármol. Sí, yo quiero que usted me enseñe eso, quiero que usted me enseñe eso. Y Miguel Ángel se queda mirando. Entonces yo sé cómo yo. Sí, señor, claro que sí, maestro, yo quiero aprender lo que sea. Usted me dice, yo lo hago, lo que sea. Ok, vamos, se lo llevó. Entonces llegaron a donde sacaban el mármol, a la marmolera, donde sacaban los bloques de mármol. ¡Tra! Un bloque más grande que ese archivador. Se lo puso enfrente. Miguel Ángel le dice, ¿usted quiere ser como él? Sí, maestro, lo que sea, dígame qué tengo que hacer. Ok. Saque el querubín que está ahí metido. Ahí hay un querubín. Exacto, porque eso es lo que hace el escultor. Coge el bloque y le quita lo que le sobra.
y deja lo que estaba ahí. O sea, el escultor se para, ve un bloque cuadrado y dice, de ahí sacó un querubín. De ahí sacó el David, famoso David, que es la pintura más, la escultura más famosa de Miguel, ¿cierto? Porque es que esa persona tiene la capacidad de ver lo que le pasa a los arquitectos. Los arquitectos llegan a una loma, a un barranco, a un montón de matas allá, un bloque abandonado, y dicen, aquí queda la cocina, Sí. aquí queda el patio, aquí queda la piscina, aquí queda, y uno no ve sino matas, o sea, no. Exacto. El tema de talentos, ¿cierto? Entonces vuelvo a mi bosque otra vez. Entonces, este niño que ya sabe cuál es el buena mano, ese niño hace que el más chiquito quiera saber lo que él ya sabe. Y entonces se le va a poner al corte, ¿cuál es? Y mírenlo allá, que la profe es que vean de que esta mata más boba, allá está, profe, la ganada está esa allá, y usted ignórelo. Usted se va para este lado, pero de pronto se ve que está en la calle, y el otro desesperado, ¿cierto? Y los otros, entonces eso ya genera la atención de los otros. Sí, los otros van a decir, me voy para de la profe, me voy para allá. Empieza el dilema. Y entonces hay que reconocerle al niño ese conocimiento, ¿cierto? Entonces tú primero ignoras qué está pasando, pero estás pendiente de cómo está reaccionando él, ¿cierto? Porque a veces él puede empezar a reaccionar golpeando a los otros para que tú le pares bolas. Eso también puede pasar, ¿cierto? Que empieza a empujar a los otros para que tú le prestes atención. Entonces cuando tú ya ves que la cosa se pone de ese color, entonces ¿quién es el que sabe dónde está el guanabano? ¡Yo! Ya, él ya recupera su protagonismo otra vez, ¿cierto? ¿Dónde es que queda? Y entonces ahí sí te vas con él, ¿cierto? Es estar en la juega, estar pendiente de qué está pasando a mi alrededor. Como yo ya sé que donde él va a servir jugo de guanábana, ¿cierto? Entonces ahí a la hora del almuerzo voy a reforzar. ¿Qué fruta vimos hoy en la mañana? ¡Guanábana! ¿De qué es el jugo? ¡Ay, sí! De guanábana. ¿Ves? Y refuerzas el proceso. Sí, lo mismo oliva, la misma vaina de hacer oliva. Cuando trabajes, fresa. Entonces usted se va a cerciorar que ese día tengamos fresa en el almuerzo, para que sea más significativo, ¿cierto? Para que sea significativo. Listo. Hasta ahí ya trabajamos. Explorar, jugar, nos falta crear. Yo no recomiendo, ¿cierto? Y lo estoy confirmando en un curso que estoy haciendo con el Banco Interamericano de Desarrollo de Primera Infancia. Yo no recomiendo entregarle la silueta. Tú me decías, yo hago una lámina o hago una filmina de la guanábana. No lo recomendamos, en el curso no se recomienda. ¿Por qué? Porque lo que te digo, la idea es crear, ¿sí? Y la señora que hace el curso, que son unos videos que voy a descargar y que posiblemente les publique para que ustedes también los vayan viendo. La señora decía lo siguiente. Ella decía, una pregunta se puede hacer de dos maneras diferentes para conseguir un objetivo. Que es la misma pregunta sobre la misma cosa, pero con un objetivo diferente. Y ella decía, tú le dices al niño, ¿el cielo es azul o es blanco? ¿El niño cuántas opciones tiene? ¿Opciones de respuesta? 2. O es blanco o es azul. Dijo ella, es mucho mejor decirle al niño qué colores tiene el cielo. Fíjate que estamos hablando del cielo, ese mismo, pero la pregunta cambió, ¿cierto? Ya no estamos diciendo, soy yo. Luche, no te puedo contestar ahorita. Esto, ¿qué colores tiene el cielo? Y ahí es cuando los niños empiezan a decir cosas. ¡Azul! ¡Blanco! El cielo es negro. ¿Cómo que el cielo es negro? Claro, cuando va a llover se pone negro. Y por la noche es negro. ¿Sí ves que es que no solamente el cielo tiene otros colores? Abres el abanico. Y la idea de los niños es siempre abrirles el abanico. Mi hermano. Un chisme tendrá para contar. Voy a ponerme en silencio para que suene. Entonces, lo mismo nosotros. Lo mismo vamos a hacer nosotros. No le vamos a entregar la silueta. Uno, te ahorras hacer la silueta, ¿cierto? Te ahorras ponerte a hacer una ficha,
a pintar, a crear, a armar, eso me sirve ahora la impresión, ¿sí? A imprimir una fresa, toda la cosa. Imagínate, ¿cierto? Imprime, luego pide. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Posiblemente yo consigo una guanábana ahorita. Digamos, cuando tú vayas con los niños, ¿van a ver de pronto una guanábana ahí? No sé si ya. Bueno, ese ejercicio también hay que hacer. Hay que descartar que no haya guanábanas, que sí haya guanábanas, y depende, si hay guanábanas, cambia todo, ¿cierto? Si hay guanábanas chiquitas, pues qué bonito que conozcan la guanábana chiquita, ¿cierto? Entonces que diga la profe, vamos a licuar esta guanábana para obtener jugo, y el otro le dice, no sirve, no creció. O sirve para mirar el proceso, ¿no? Cada vez va Exacto, creciendo. ¿cierto? Todas esas cosas. Si llega una guanábana, si tienes una guanábana en la cocina, sacar esa guanábana, miren una guanábana de verdad. Y cuando tú la vayas a partir, pues si la van a partir, de una vez pártala en el salón, ¿sí? Y que no ellos vean qué tiene por dentro. Que no la toquen porque tenemos problemas de otras prácticas de manufactura. Que solamente que la partan, no más. Y la vamos a ver y luego nos la van a presentar en jugo. O les extraes unos copitos que ellos la pueden tocar, probar un poquito, ¿cierto? O sea, eso sería espectacular, ¿cierto? Lo mismo con la fresa, ¿sí? Entonces, una fresita, la parte, la pica, ¿qué tiene la fresa por dentro? Miremos una fresa por dentro cómo es, ¿cierto? Que la toquen, que la prueben, o sea, eso es espectacular, que pudiéramos hacer eso, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué vamos a crear ahora? Vamos a crear ahora. Listo, ¿qué vamos a crear? Entonces, como lo que te digo es que la silueta, si yo tengo la silueta acá y yo tengo la guanábana aquí impresa, pues ¿qué opción me queda? Colorear la guanábana, ¿cierto? Colorear la guanábana. Entonces tengo una silueta ahí y se vuelve un proceso mecánico. No hay análisis de lo que está pasando, ¿cierto? Pero tenemos que explotar el cerebro de esos niños para que se active, porque hay mucha habilidad aquí en el cerebro de esos niños. Uno ya es un abuelito, uno ya no así, ¿cierto? A mí tráigame la silueta, pero al niño no, ¿cierto? Entonces al niño le vas a entregar una hoja en blanco y le vas a decir, píntame una guanábana, píntame una guanábana, dibújame una guanábana, ¿sí? Es más, dibújame, incluso no le vas a decir la guanábana, le vas a decir, dibújame la fruta que exploramos en la mañana. No le vas a decir la guanábana. Entonces puede que haya niños con alguna dificultad de atención y digan, ¿qué dibujo? Y si fuimos, exploramos, hablamos de frutas, fuimos hasta el guanábana. No, yo no sé. No sabe. Coloca ahí. Exacto. Claro, porque yo ya lo hice porque, con el cuento de los 3 cerditos. Yo no sé. Porque ese niño se nos quedó cortico en el proceso de la exploración. La exploración fue muy corta y de pronto él no alcanzó. Por eso te digo, como puedes tener niños que ya la juega como que está maldita sea, no hay guanábano. ¿Sí? Como está el otro de que apenas está ahí, como cogiéndola, que aprende más despacio. Acuérdense que son niños que en algún momento de su vida, si en el embarazo hubo alguna complicación, si de pronto han tenido problemas de desnutrición, el cerebrito se va apagando. ¿Sí? Un niño que tiene problemas de desnutrición, eso va a problemas de aprendizaje. Un niño que tiene una situación de condición de violencia en la casa, que la mamá pelea mucho con el papá, que se gritan, que se chantajean, que se golpean, que toda esta cosa, ese niño se demora en el aprendizaje, ¿cierto? Y ese es el que tenemos que estar más en la juega, ¿cierto? Entonces, profe, yo no sé qué tengo que dibujar. Profe, ayúdeme, yo no sé qué tengo que hacer. Eso te puede pasar, eso les puede pasar en la clase, ¿cierto? Entonces te dicen, ay, quítate ahí que voy a llevar a este niño al baño para que se lave los pies. Venga, que este día le voy a llevar antes de chichi. Siéntese, ya no moleste. Claro. Hay gente que hace eso, pero ustedes no lo van a hacer, ¿cierto? Porque estamos trabajando en educación inicial. Entonces lo que tú vas a hacer es cuando ese niño te llega y te dice, así como el niño que te dijo de los 3 cerditos, ¿cierto? Entonces tú le vas a decir, venga, dibujémonos. Arranca y le dejas que lo termine. No le hagas todo el dibujo. Él necesita el disparador. Él necesita el disparador. Entonces tú arrancas a hacer el dibujo.
Listo, bebé, tengo que ir a hacer una cosa. Termina. Listo, porque él necesita. Eso es como el carro cuando uno prende. O la moto. Y a veces prende rodada. Necesita ver a eso. El empujón para prender. Hay gente que la prende rodada o prende el carro rodado. No prende el. No, pero prendió rodándolo y arrancó. Y el resto del carro funciona. No le sirve el arranque. De pronto este niño tiene problemas de arranque. Este es el que tiene un problemita de arranque. Entonces tú le das el arranque. ¡Tan! Listo. Le arrancas el dibujo. Listo, papito, sigue continuando porque lo hago. Listo. Y él sigue. ¿Cierto? Si llega que te ayude a terminarlo, pues le ayudas a terminarlo. Pero la idea es que él se vaya enganchando en el proceso. Y entonces le vamos a hacer. Vamos a dibujar la fruta que estábamos trabajando. Que fuimos a observar. Vamos a trabajar esa fruta. ¿Cierto? Y entonces la profe también va a ser una fruta. ¿Cierto? Todos tienen papel y todos van a arrancar. ¿Cómo pueden dibujar? ¿Cómo pueden moldear? ¿Cómo pueden? ¿Qué más pueden hacer? Exacto, lo que te digo, ahí ya está la creatividad de ustedes, ¿cierto? Pero no, lo ideal es que no les entreguemos siluetas, ¿cierto? Para que él mismo la cree y te vas a dar cuenta la variedad de guanábanas y de fresas que van a ver. Porque si no, cuando es algo la exploración que tú me decías y hacemos la exposición, vas a ver las mismas berracas guanábanas, las mismas berracas fresas, solo que la una es rosa, la otra es verde, la otra amarilla, la otra... y ya. Pero entonces si ellos mismos dibujan la berraca fresa, que usted va a encontrar diferentes fresas, ¿cierto? Y entonces tú vas a disfrutar un vaso, entonces tú dibujas un vaso. Entonces todos disfrutaron guanábanas, todos disfrutaron fresas, y usted va a dibujar un vaso. Entonces cuando ya viene la exposición, ¿cierto? Entonces, la exposición del niño Aníbal, la exposición de la niña Ofelmina, la exposición de la niña Adela, la exposición de la niña Karen, la exposición del niño Fabio. ¿Cierto? Y pues vamos allá. Entonces tú vas a ver una cantidad de guanábanas diferentes y una cantidad de fresas diferentes. Va a la exposición, pero ahora viene la mía. Y todos los niños, porque tú eres un dios, ¿cierto? Tú eres el maestro. Tú eres el que sabe que es un guanábano, yo no sabía. Tú eres el que sabe que es una fresa, yo no sabía que era eso. Y la profe la sabe todas porque a mí se me daña la punta del lápiz y la profe me saca la punta. ¿Sí? La profe es una berraca porque me da colores. La profe es una berraca porque me da papel. La profe es una berraca porque sabe, sí, ustedes, las profes son unas berracas, ¿cierto? Entonces es cuando yo expongo y los niños esperan que la guanábana mía se parezca a la guanábana de ustedes. Y yo expongo un vaso. Eso no es una guanábana. Empieza. Eso no es una guanábana, ¿cierto? Entonces cada quien va a exponer. Entonces, listo, yo ahorita expongo. Sí, entonces arranquemos. Expon tú, ¿qué pintaste? Esta es mi guanábana. ¿Qué pintaste tú? Una guanábana. Profe, todos van a estar en la expectativa de la exposición de la profe. Y la profe coloca su vasito. Tal. Profe, pero eso no es una guanábana. Sí, es un jugo de guanábana. ¡Ah! Es otra variedad, es otra muestra de la guanábana. ¿Sí ven? Entonces, y así ustedes los tienen encarretados. Al almuerzo van a ver guanábana, ¿cierto? Entonces, fíjate que ya va a ser muy diferente que me sirvan el jugo normal, como siempre me lo han servido todos los días, un jugo de guanábana, a que después de hablar tanto de guanábana, de haber dibujado guanábana, de haber hecho recorrido de guanábana, me sirvan un jugo de guanábana. Eso es cuando usted le hablan en la mañana de paleta, al mediodía de paleta, a la tarde de paleta. ¿Usted qué quiere hacer a las 5 de la tarde? Comerse una paleta. ¿Usted quiere paleta? ¡Claro, así es! Es que así es que funciona. ¿Por qué creen que los medios de comunicación todo el tiempo le están mostrando en televisión? Coca-Cola. Toma Coca-Cola. Pepsi. Toma Pepsi. Coca-Cola. Toma Pepsi. Coca-Cola. Pepsi. Fruity. Maracuyá. Naranja. Claro, con todo ese bombardeo que usted le dan. Tan. Cuando usted va pasando por la tienda tiene un naranja. ¿Qué gaseosa va a tomar? Coca-Cola. Porque le han dicho tantas veces que usted dice Coca-Cola. Mecánicamente, hay una cantidad de gaseosa. Coca-Cola. ¿Quieres Coca-Cola? Sí, lo mismo les va a pasar a ustedes. Hablamos tanto de guanábana que esos niños se van a tomar ese jugo de guanábana con una gana.
Y esos niños se van a tomar esas fresas con una gana, porque hablaron ustedes toda la mañana de fresa. ¿Cierto? Entonces, esa es una manera de hacer este proceso. Y que los niños se lo disfruten. Y lo que te digo, ustedes no tienen que hacer tanto material, no tienen que ponerse a imprimir cosas, hacer tantas vainas, y los niños lo van a disfrutar mucho más. Van a disfrutar mucho más. Entonces ustedes, si van a trabajar frutas y verduras, si van a trabajar alimentos, si van a trabajar, sincronícense por favor con la cocina. Con la señora, por ejemplo, hoy vamos a hacer jugo de tal, listo, vamos a trabajar en fruta. Listo, para que estén sincronizados. Sincronizaditos. ¿Cierto? Eso es. Esa es la idea. Luego en la tarde, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en la tarde? ¿En la tarde qué se hace? Después del almuerzo, descansar. Duerme más o menos. Porque 1 a 2 o 2:30. A esa hora empezamos a peinar. Son muchos. O sea, en la tarde ya es salón de belleza. Sí, a las 3 pasamos a tomar la 11. Y luego a la casa. Empiezan a llegar. O sea que el plato fuerte es en la mañana. Sí, o sea, todo lo fuerte, sí, hasta medio. Exacto. En la tarde se les puede leer un cuento. Sí, cuando sí, queda tiempo. sobre. Sí, se les lee un cuento. Sí, porque a veces cuando para peinar. Sí, dependiendo. Pero lo ideal es que pudiéramos leer un cuento para meter el tema de literatura también. Sí. ¿Cierto? Para trabajar. Aunque en la No. mañana también a veces se lee Ah, bien. el invento del, según lo que tengamos del Según tema, el tema. se le inventa un cuento, se le busca Perfecto. un cuento, Que una ellos lo conversación. cuenten. Sí, ellos se imaginan. Ellos cuentan Que ellos Sí, cuenten. arman Y el entonces cuento. usted puede hacer la estrategia del rompecabezas. ¿Cierto? Del rompecabezas, bueno, esa es otra opción. Rompecabezas generalmente se utiliza para la solución de problemas. Otra acción que se puede hacer para trabajar literatura es arrancar el cuento y que ellos lo terminen. Sí. Entonces usted arranca y dice, había una vez Una niña, caperucita roja, empieza. una niña caperucita roja, ¿y tú? Yo sigo eso lo que digo. Sí. Ah, Continúa la idea. Había una vez. Yo digo, había una vez, tú sigues. Una niña que se llamaba Caperucita roja. Y Vivía en el bosque. Y se fue a visitar a la abuela. porque tenía una mamá muy descuidada que la dejaba sola y la mandaba para el bosque. y en el bosque se encontró con el lobo. No, pero Vivió el lobo, se escondió. Y iba recogiendo flores para caminar. ¡No! Y apareció el lobo y le dijo. Más adelante apareció el lobo y le dijo. No me interrumpa la niña, por favor. Hola, caperucita. por este camino que es más corto. Mamá dijo que no me extraviara de camino. Pero no, ese camino es el más corto y hay muchas flores para recoger. Bueno, está bien, vamos. ¿Qué tal la caperucita? Y el lobo acompañó a Caperucita hasta la casa de la abuelita. Golpeó la puerta. Entró. No pasa nada, sigue. Entró, ¿qué más? Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Pero es que nos cogimos una parte. Sí. Porque aquí ahora lo Sigue, son para verte mejor. Abuelita, pero me parece que tienes una nariz muy grande. Para olerte mejor. Abuelita, ¿Qué está tienes pensando usted? Abuelita, tienes unas manos muy grandes. para poderte acariciar. Abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? ¡Es para comerte! Te falta mejor. Ahora me va a decir ahorita. No, Siga, sigue. yo grité. Ya. Ah, sí, le gritó. Iba un cazador. Y por allí pasaba. Y se dio cuenta que el lobo estaba roncando. Plácidamente. Se acercó a la puerta, se dio cuenta. Abrió un poquito la puerta. Sí, va. Y vio que el lobo se había comido a la abuelita. Yo que No, le saca, pero sí. Y decidió
machete. Abrió el vientre del lobo. Sacó la abuelita. Y sacó a Caperucita. Sí. Y le echó unas piedras en la panza del... ¿Sí? Y luego la coció. Y luego el cazador se casó con Caperucita y fueron felices para siempre. Miren lo que acabamos de hacer. No importa si la secuencia se rompe, si la secuencia se altera. Tú estabas preocupado por la secuencia. ¿Por qué se saltó? Ya no era. Así no era. Este pedazo era por este otro lado. No importa. No importa. ¿Cierto? Acuérdense, son niños. Y si él dijo eso, usted sigue y no pasa nada. Y usted no pasa nada. Eso lo acomoda, lo vuelve, lo trae al camino otra vez y usted sigue. Tran. Nunca censure. No, que Peter Pan no es de Caperucita, no importa. ¿Ustedes no vieron alguna vez Ordóñense de la risa? Ordóñense de la risa. Cuando el abuelito le contaba el cuento a Benito. ¿Sí? Y entonces el abuelito empezaba a contar el cuento. Y Benito iba, cuando Benito estaba como quedando aburrido con el cuento, decía: ¡ya aparecieron los pobrerramas! ¡Ya pagaron! No, abuelito, así no fue. ¡Aparecieron los pobrerramas! Y él le metía personajes, y le metía a Spider-Man, y le metía a Superman, y le metía a todos. No pasa nada. No importa que Shrek no sea el cuento de Blancanieves, que Blancanieves no sea el cuento de Goku, y que Goku no sea el cuento de... No importa. No importa. Lo importante es que ellos hagan el ejercicio, que vayan a la jugada del estrés y me va a tocar al niño querido. Ya. ¿No les pasó a usted? ¿No les sintieron? Ya viene, ya. Sí. Bueno, es que no se contiene. Pero el niño empieza a brincar y desesperado. Y ahora yo qué digo y qué me toca. ¿Sí? Entonces es eso. Si el niño se queda callado, congelado, tú le das una pista. Que ese es nuestro papel. Darles pistas, lo que te digo. Le das un poquitico de arranque. Si lo ves lento, de despegue, entonces tú dices, le doy un poquitico de arranque, le das un empujoncito, o le dices el secreto. No. ¿Sí? Entonces tú estás haciendo el ejercicio, pero estás mirando dónde se están quedando. Este corre más rápido, este avanzando rápido, y este como que está como lento, entonces yo me la hago al lado. Y estoy ahí, entonces si él le dices tal cosa, entonces de modo que él pueda también, porque si no llega el momento en el que el niño se te sienta. Se te va a salir del grupo, porque no ve que no va al mismo nivel. Pero si él ve que le hablo un empujoncito, ¿sí? Los cerditos, ya para el reloj, y sopló. Pero así, como que los demás no se den cuenta que lo estás soplando, porque los demás, no, así como de malicia, y lo van a hacer así, ¿cierto? Entonces él siente que tiene un cómplice, ¿sí? No es para decirle al lado y decirle, no, es un modo de complicidad, ¿sí? Y te vas, y sigues donde tú estabas. Y los vas, y entonces él siente que se está siendo apoyado y que empieza a participar del ejercicio. ¿Cierto? Eso es una actividad diaria trabajando con niños. ¿Cierto? Ahora, pues a eso le sumamos que cepillarlos al baño. ¿Qué más toca hacer? Cepillarlos, ¿qué más toca hacer? Cambiarles el pañal que tiene pañal, ¿qué más? Lavar las manos antes de cada comida. Exacto. Que eso ya es el combate. ¿Cierto? Entonces cuando uno habla de lo pedagógico, y fíjate que eso no lo va a revisar la supervisión, ¿cierto? La supervisión lo que va a llegar es a decir, usted se pone guantes cuando manipula al niño. La supervisión le va a decir que usted usa careta cuando manipula al niño, ¿cierto? Ellos no se van a concentrar en todo el volteo que tiene de que me ensucian las manos porque el niño llegó con diarrea, alguna cosa, etc. ¿Cierto? Sino que a veces eso no lo valora la supervisión, ¿cierto? Pero pues son los gajes del oficio, como quien dice, ¿cierto? Entonces hay que estar muy atentos y vamos a hacer los cosas. Entonces, esos son como todo el tejimanejo de todo este proceso. Pero en términos pedagógicos, o sea, cuando hablamos de la atención pedagógica, del desarrollo pedagógico, es lo que acabamos de hacer. ¿Cierto? Entonces la gente dice, pues que la pedagogía es muy aburrida. Y uno dice, el tema es cómo la estoy presentando. ¿Cierto? O sea, si la pedagogía, si alguien te dice que el ejercicio es muy aburrido, yo creo que posiblemente estés haciendo algo que no te divierte. ¿Cierto? O sea, debe ser divertido, y créame, los niños son una bomba de alegría. Ellos están buscando la excusa para divertirse. No importa cómo sea. ¿Cierto? Yo llego aquí, me paro aquí, yo me quedo mirando a la rueda ahí. Luego miro el tanque, ese tubo, la escalita. Y yo digo, bonito. Y luego veo
la otra escalera de abajo y digo, bonito. Y luego veo los columpios y digo, bonito. Y luego digo resbaladero y digo, hasta de pronto me ensucio. ¿Tú crees que un niño hace ese análisis? Y ya ve que eso es muy atractivo para los niños porque nuevo, ¿no? Claro, porque es nuevo. En mi casa no es eso. En mi casa no es eso. O sea, es como recién casado, la misma vaina. Entonces, llega usted aquí tal y ve eso. Claro, si usted no lo ha visto, si usted no está familiarizado con eso, encarama ya, sáqueme de mí, ¿cierto? Pero uno no. Uno es aburrido, ya está uno aburrido. Sí, ya no. Ay, no, de pronto me cae. Sí, el niño no, el niño que le encarama ya. ¡Venga, míreme aquí! Sí, más duro. Exacto. ¡No, es duro! Y el otro, ¿sí? Pero entonces, ellos son un montón de felicidad y tenemos que garantizar que eso, que esa felicidad siga conectándose, es lo que te digo. Ahora niños más felices que otros. ¿Sí? Entonces la idea es nivelarlos. A los que no son tan felices, nivelarlos. Y que su experiencia aquí en el jardín sea 100% diferente a como de pronto puede ser en su casa. Porque posiblemente los niños en su casa solamente vean televisión cuando lleguen solos. ¿Cierto? O sea, si tú cierras el jardín, ¿el niño qué opción tiene? Hoy en la tarde, ¿qué opción le quedaba a los niños? Ustedes los entregaron, ¿qué opción le queda al niño? Ver televisión. ¿Cierto? Allá solito en la casa viendo televisión. ¿Cierto? Cuando no abrimos en todo el día, entonces, ¿qué opción tiene el niño? No más, ¿cierto? Entonces, por eso es que el ICDF es muy drástico en este tema, precisamente por eso, porque cuando nosotros traemos el niño aquí al jardín, al hogar, cuando traemos el niño aquí al hogar, me toca leer siempre. Sí, pero aprendí el Sí, aunque no lo veía. Entonces, cuando nosotros dejamos al niño en la casa, está en riesgo. ¿Sí? El día que el niño, digamos, ¿por qué? Porque mamá está trabajando, porque mamá es cabeza de familia, porque mamá no está, porque mamá, si no hay jardín, mamá tiene que mandarme para otro lado. Y la pregunta es, ¿a dónde me mando mamá? ¿En manos de quién voy a quedar? ¿Me va a dar mi desayuno? ¿Me va a dar mi media mañana? ¿Me va a dar mi almuerzo? ¿Va a jugar conmigo? No. Ese niño está en riesgo. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos cuando abrimos el hogar, lo que hacemos es que ese niño deje de estar en riesgo. Estamos mitigando el riesgo. O sea, el riesgo está reduciéndose poco a poco. Ese es nuestro trabajo, ¿cierto? Independiente de muchas cosas. El hecho de que el niño esté ya aquí, está protegido. ¿Sí? Cuando él pasa esa puerta, está protegido. Entonces, nuestro objeto es que ese niño esté protegido. ¿Sí? Digamos que la mamá trabaja el lunes a viernes, el sábado el niño está con su mamita. ¿Cierto? Y entonces en el taller de padres es cuando yo le digo a esa mamita, que hay mamás que los traen intermitentemente. ¿Cierto? Hay mamás que no los traen intermitentemente, a veces vienen, a veces no. Es como yo le explico eso a la mamá, cómo le explico yo eso al papá. Cuando tu niño está aquí, está protegido. ¿Está protegido de quién? Del televisor, papá. No sé si te has dado cuenta, pero el televisor es una mala compañía. ¿Sí? ¿Qué ves en televisión? Entonces digamos, a ver, yo en la mañana, ¿qué programas hay en televisión? Entonces, ¿han visto televisión en la mañana? Entonces, ¿qué? Sí, estoy perdido porque yo no veo televisión. Novelas. ¿En la mañana qué hay? Novelas. Novelas, esos programitas que se inventan Botamario, esos programas que se inventan los otros, que son unos, no sé, chismes de farándula, chismes de farándula, chismes de farándula. Señorita Laura. Señorita Laura, idea cantidad de cosas que no ayudan. Doctora Polo. ¿Qué? Peppa Pig. Ah, la famosa Peppa Pig. Exacto. Y entonces se caen ahí con el lado de televisor. ¿Están haciendo actividad física? No. ¿Están utilizando su imaginación? No. ¿Sí? Entonces cuando ese niño llega aquí, le estamos ofreciendo protección. Estamos haciendo estimulación. ¿Cierto? Y hay algo que se llama, que tiene mucha importancia en estos programas, y es que se llama las interacciones recíprocas, se llama esa palabra. Dos palabras, interacciones recíprocas. Nosotros tenemos que garantizar que cuando desarrollamos el componente pedagógico haya interacciones recíprocas. Y ustedes me dicen, Fabio, ¿y eso con qué se come? ¿Cierto? Uno se lo unta al pan, uno se lo echa el chocolate, lo licua en la licuadora. ¿Qué hace uno con eso? ¿Qué es eso?
Entonces yo le digo, bueno, una interacción recíproca es lo siguiente. Ustedes todas son mamás, ¿cierto? Yo en cambio no he sido madre, no tengo la experiencia. Entonces, pero ustedes que han sido mamás, cuando yo hablo de interacción, me refiero de generar un estímulo, ¿cierto? Entonces cuando yo le digo al niño, cuando yo hago esto con un niño, estoy haciendo una interacción, ¿cierto? Esto es una interacción. ¿Cuándo se vuelve recíproca? No la repito muchas veces, o sea, ¿no? No, la repito muchas veces, hay que hacerlo, pero no es, ahí no se vuelve Cuando ya recíproca. se le da un abrazo, se... Tal vez, como que se le pone más cuidado al niño. posiblemente, recíproco, Cuando recibe lo mismo de él. recíproco, recibe lo mismo de O él. sea, O sea, usted lo saluda y que él le Y él le devuelve haga el lo saludo. ¿Hace lo mismo? Eso es recíproco. Sí, es que nuestra relación no es recíproca. Yo te digo que te quiero y tú no me dices nada. Yo la quiero, no había con usted. Hay tipos románticos, no crean. Y los santandereanos. Exacto. Entonces, ¿qué es recíproco? Que da Y recibe. Exacto. Entonces, yo le hago al niño así, y si el niño me devuelve el saludo, ya se volvió una intervención, una interacción recíproca. ¿Cierto? Y luego yo le hago así. Y él lo hace así. Ya, hay una conexión. ¿Cierto? Nosotros debemos garantizar que en estos programas se haga eso. Que el niño interactúe conmigo, que interactúe con los compañeros. Interacciones. ¿Y qué tenemos que hacer con los papás? Cuando yo trabajo con los papás, tengo que enseñarle eso. Porque detrás de cada niño que llega acá a este hogar, detrás de cada niño que llega aquí al hogar, ¿cierto? Hay una historia. Hay una historia. Por eso es importante, cuando yo levanto ficha de caracterización, hacer preguntas como, ¿y cómo fue el embarazo? ¿Sí? Una pregunta como esa, ¿y cómo fue el embarazo? Mamita, ¿cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió el embarazo? ¿Te acuerdas? ¡Ay, se borracharon, me ¿Sí? Entonces, es preguntar eso. Bueno, y mientras estabas embarazada, ¿cómo fue? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde vivías? ¿Qué hacías? ¿Cierto? No, yo vivía en tal parte, vivía en un sitio donde habían combates entre la guerrilla y los paramilitares, o había... Entonces ahí te vas a hacer una idea, ¿cierto? Una mujer embarazada que experimenta miedo, le transmite ese miedo a ella. Sí. Sí, eso sí. ¿Sí? Una mujer embarazada que pelea con su esposo, que pelea con su pareja, experimenta esa ambigüedad, porque cuando tú peleas con tu pareja, tú crees que la relación se va a acabar, o tú crees que la relación se va a afectar, o tú crees que la relación está tambaleando, o tú crees que te vas a quedar solo. Y esa sensación de soledad se la vas a transmitir al feto, a esa criaturita que está creciendo, ¿cierto? Entonces cuando tú conoces toda la historia del niño, entonces tú empiezas a decir, este niño es tímido por esto. No, es que mi papá no me puede enterar que yo estaba embarazada porque, Dios mío, yo me mataba, me picaba, me deshebraba, me echaba, bla, 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 bla. Y hoy lo dice relajada porque ya no pasó nada, pero fíjate, ese sentimiento cuando ella estaba embarazada y estaba escondiendo al niño, ¿sí? A mí me contaba una chica, me decía, ella decía, yo trabajaba, yo tenía un trabajo, y a mí me preocupaba que me despidieran si sabían que yo estaba embarazada, que me echaran, ¿sí? Porque se venía la renovación del contrato, ella era OPS, creo. Entonces yo me preocupaba que me despidieran porque se enteraban que estaba embarazada. Y entonces yo le decía al bebé, juguemos a las escondidas. Embarazada. Juguemos a las escondidas. Y yo quedaba. No se me notaba la pancita. Yo salía a la oficina. Ya puedes salir. Entonces uno dice, está ahí y entiende. Está ahí, entiende. Conocí el caso de una chica que se mandó a hacer la lipo. Se mandó a poner muchecas como esa. Quedó como una reina. Y a los 3 meses quedó embarazada. O sea que sí funcionó.
Sí, la idea era hacerse desear, lo logró, ¿cierto? Entonces, y era psicóloga. Entonces ella no lo podía creer. Yo estoy embarazada. Me hice la lipo hace poquito. Invertí 5 millones de pesos en la lipo. En las muchecas fueron 3 millones. Fueron 8 millones. Y yo embarazada. Le tocó una psicóloga como 3 meses para que lo aceptara. Y mientras no aceptó el embarazo, pero el día que hizo la catarsis, lloró y aceptó que está embarazada, apareció 4 meses. Así pasa. Así pasa. Así pasa. Entonces uno a veces no mira la dimensión de todas esas cosas, ¿no? A veces, y a las mamás hay que hacerles entender, ¿cierto? Que son seres que piensan, que sienten. A veces creen que son una caneca que está ahí. Bueno, vaya, quítate, ya, bicho, no déjame mirar, ¿sí? No, son seres que sienten, que piensan, que aman, que necesitan ser amados, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer con los papás. Papá, ¿cuántas veces hablas con tu hijo? ¿Cuánto tiene tu niño? ¿Cuánto tiene? Se quedó que en la edad de al lado, ¿no? ¿Cuánto tiene? ¿No les ha pasado? Sí. Mamita, ya no dice caracterización. ¿Cuántos años tiene? Ay, yo no. ¿Qué año? Nació. Oh, oigan, ¿en qué salón está, papito? Yo no sé. Yo sé que aquí llega, yo lo dejo en la puerta Sí. y la para ir para adelante donde coge. Ah, bueno, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la profe? Profe, ¿quiénes son los niños que están con la profe Oliva? Los papás. ¿Con Oliva o con Sí, sí pasa. Pero puede pasar. Sí, Claro que puede pasa pasar. bastante. Pues son ese tipo de cosas, ¿cierto? Que los papás estén conectados con sus niños, ¿cierto? Papito, ¿tú qué días estás en la casa? ¿Qué día estás en la casa? Los domingos. Listo. ¿A qué hora te ves con tu hijo? ¿Cómo así? Sí, ¿a qué hora? ¿A qué hora te ves con tu hijo? Estoy en la casa, yo estoy en la casa. ¿Pero qué horas te ves con él? Háganle esa pregunta. ¿A qué horas te ves con tu hijo? Y el señor puede que se levante, ponga la chancleta, se siente en la sala a ver partidos, ni se entera que su niño está. Y está en la casa, y está con el papá. La pregunta es, ¿dónde está la interacción? ¿Cierto? Entonces, ese tipo de cosas hay que tratarlas en las actividades que ustedes hagan de educación a familias, o en el taller para padres, o escuela de papás, o escuela de papás. Entonces, eso implica, esa es la parte pedagógica del proceso, que está basado en un diagnóstico situacional, ¿se acuerdan? En unos objetivos, en unas temáticas, en unos desarrollos de actividades, que es lo que acabamos de ver ahorita, con el tema del juego, la exploración, la creación, ¿cierto? Y la literatura, que fue como temáticas globales de las que hablamos, ¿cierto? Pero hay otra cosa, y es lo que no se ve, y es lo que los papás no saben, ¿cierto? Y es el tema de lo que implica, digamos, porque claro, tú hiciste la actividad, desarrollaste las actividades con los niños, hiciste todo, los alimentamos, les dimos el almuerzo, felices, hiciste tomar el jugo, hiciste tomar el ensalada, yo no me comí sí, vio lo que hicimos de las espinacas, se lo comieron, uy, uno dice, son como las pequeñas celebraciones que uno hace, el proceso, ¿cierto? ¿Se acuerdan que no tomaba jugo? Sí, y eso son cosas, fíjate, que uno cree que a uno le parece normal, ¿cierto? Pero fíjate que tiene que estar documentado. Entonces cuando uno dice, bueno, ¿y en dónde lo documento? ¿Sí? Entonces, las planeaciones tienen un objetivo general, unos objetivos específicos. La pregunta es, ¿se cumplió el objetivo general? ¿Se cumplieron los objetivos específicos? ¿Cierto? Entonces, por eso les decía que se hacía un grupo de estudio de trabajo para planear y se hacía un grupo de estudio de trabajo para evaluar. ¿Sí es? Entonces, en el primero ya programamos, vamos a trabajar con frutas, vamos a trabajar con verduras, vamos a trabajar con guanábanas, vamos a trabajar con remolacha, con zanahorias, con fresas, ¿cierto? Y en la segunda fase es, bueno, ¿de verdad lo que nosotros hicimos sirvió para que los niños comieran guanábana? ¿De verdad lo que nosotros hicimos sirvió para que los niños comieran fresa? ¿De verdad lo que nosotros hicimos sirvió para que se comieran la zanahoria? Para que comieran naranjas, para que comieran piña, para que comieran, sí, o sea, es hacer ese análisis.
si sirvió, si no sirvió, y por qué sirvió y por qué no sirvió. ¿Cierto? Esa es la otra fase. Entonces, primero, uno para planear, el otro para analizar y evaluar. Ya con esa evaluación ya tenemos una idea para la siguiente, volver a planear. ¿Cierto? Es una secuencia que va así. Planeo, evalúo. Planeo, evalúo. ¿Es eso así? Planeando y evaluando. ¿Cierto? Las planeaciones bien sincronizaditas, lo que te digo. Que llegó el apoyo. Entonces, entonces, hablando de sincronización. ¿Tú planeaste, digamos, los apoyos psicosociales hacen alguna intervención con los niños? Pues hasta ahora no. Hasta ahora no se ha hecho. Solo le he observado. Ok, pero no se ha metido en el cuento. No. Ok. ¿El apoyo nutricional tampoco? Solo ha hecho las visitas domiciliarias, Ajá. pero acá dentro del salón no. Ok. O sea, eso Se debe invitarlo. Digamos, cuando él está en un grupo de estudio de trabajo, aprovechar. Ay, profe, usted que sabe más de esto, usted tiene que aprovechar los conocimientos que tiene la gente. ¿Cierto? O ellos se enfocan más en los padres. Sí, sí. Y los padres. ¿Cierto? Aunque en el grupo estamos siempre. No sobraría que los también hicieran una intervención. Ella llegaba y les mostraba imágenes. Exacto, no sobraría que ellos lo que hicieran. estamos planeando, sí lo hacían. No sobra que lo hagan. Pero entonces que su intervención esté relacionada con lo que ustedes están trabajando. Sí. ¿Sí? Que no se me salga del ¿sí? Que ustedes están trabajando de la piña y a ella le pareció que era mejor hablar de la manzana. Entonces, no. Que mantenga la misma sintonía. ¿Sí? Y si recomiendo que le profe, trabaje con los niños, a mí me gustaría que usted trabajara tal cosa. ¿Cierto? Como hay un comercial de Coca-Cola. Dijo, ay papito, usted que estudió aviación, vuélvese para la tienda y me trae un colipolo.